Ya, si os parece, empezamos. ¿eh? Lo primero es dar las gracias a Management Solutions, nuestro global partner. Daniel, muchísimas gracias por tenernos aquí. Y dar las gracias al resto de global partners, SAP, Grupo IPS, y deciros que nos ha incorporado otro global partner, que lo tenemos por ahí detrás de las cámaras. Aquí también saludos desde aquí, que no ha podido incorporarse, que es Tokiota. Seguimos creciendo, queremos seguir haciendo grande esta asociación. Y nada, daros las gracias. Brevemente, desearos lo mejor para este año. No quiero decir feliz año, pero desearos todo lo mejor, que empecéis bien y que todo os vaya muy bien. Y sin más, os presento a Jorge Monge, que es quien va a conducir el taller teórico práctico, así que prepararos. Abrimos boca, Calle nos abrió boca hace 3 meses, nos dejó algunas cosas al descubierto y muchas vergüenzas. Hemos venido con mucha ilusión para seguir creciendo, porque todos tendemos a dejarlo, a la gente de técnicas de la información y demás, y realmente CEOs y otras áreas funcionales de la empresa, esto es responsabilidad de todos, la ciberseguridad. Sin más, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, y vamos a hablar mucho de incidentes, ¿vale? Un incidente puede ser una cosa inesperada, como por ejemplo que te toque detectar que te has equivocado de edificio por la mañana y que tengas que mitigar los impactos saliendo a toda velocidad. Con lo cual empiezo lo primero pidiendo disculpas por haber llegado tarde. Como me introducía el presidente, soy Jorge Monge, soy socio de Management Solutions y soy también el CISO de la casa, ¿vale? Con lo cual me toca tener conocimiento tanto práctico desde el lado de alta dirección, vamos a decir, de MS, ¿vale? Como, bueno, en la gestión de la ciberseguridad. Hoy vamos a ver tres cosas, ¿vale? Todas están muy relacionadas, pero lo vamos a separar en tres bloques. El primero de ellos, vamos a hablar un poco de NIS 2, de la Directiva Europea sobre ciberseguridad, que afecta transversalmente a múltiples sectores de la economía, ¿vale? Después, relacionado con esto, porque es una de las partes importantes, vamos a hacer un ejercicio práctico eh, sobre una respuesta a un incidente de seguridad real, ¿vale? Desde el punto de vista de la alta dirección, también os voy a decir. Es un ejercicio que solemos hacer con entidades que nos piden hacer esa simulación. Os explicaremos un poco cómo va la metodología, no la vamos a aplicar completa, pero sí que al menos espero que en la tercera parte, que tiene también una presentación específica, hayamos hecho una recapitulación de los 6-7 mensajes importantes que debería tener en cuenta un consejo de administración y una alta dirección en la respuesta a un incidente. Y no estoy hablando de mensajes exclusivamente tecnológicos, ¿vale? Sino, como bien ha adelantado el presidente, eh, pues, digamos también desde el punto de vista de, bueno, hablaremos de priorizaciones, hablaremos de toma de decisiones, hablaremos de comunicación y de otro montón de cosas que envuelven siempre a un incidente. Por cierto, el incidente, lo comentaremos después, fue real y nos pasó a nosotros. Con lo cual, cualquier pregunta que queráis hacer, os la voy a poder responder al máximo nivel de detalle, ¿vale? Así no comprometemos la confidencialidad de ningún cliente o de nadie con quien tengamos contacto, ¿vale? Bueno, primera cuestión, NIS 2. Ahora, NIS 2. Como bien sabréis, estamos no sé si en los últimos coletazos o no, de lo que se ha venido a llamar el tsunami regulatorio europeo, ¿vale? Sabéis que ahora, bueno, hay una tendencia un poco más a la desregulación y nos comparamos con otros y, bueno, digamos que estamos reflexionando sobre si queremos seguir en esta línea, pero NIS 2 todavía es una de esas normativas transversales, ambiciosas, que intentan igualar el terreno de juego, especialmente en el mundo de la ciberseguridad. Como podéis ver, NIS 2 es la segunda parte de NIS 1, que viene ya adoptada desde 2016 y ha tenido, bueno, un proceso bastante largo de definición, negociación, etcétera, etcétera. No aporta mucho saber exactamente cuál ha sido el proceso, sí que hay que saber sobre todo dos cuestiones. Primero, NIS 2
ya tiene algunos milestones en vigor, ¿vale? Que es la necesidad de la notificación de incidentes a los CSIRTs, que son los organismos, digamos, de gestión de la ciberseguridad a nivel nacional, ¿vale? Hay una serie de adopción de medidas de seguridad que en algún momento llegará, y quizá la otra es que en España vamos con retraso, ¿vale? NIS 2 es una directiva, a diferencia de, si habéis oído hablar de DORA. DORA es un reglamento europeo que aplica a las entidades financieras exclusivamente, ¿vale? NIS 2 es una directiva. ¿Qué diferencia hay? El reglamento es de aplicación directa, ¿vale? Ahí no ha habido que transponer nada. NIS 2 requiere una transposición nacional. Y en eso es en lo que estamos con el retraso, ¿vale? De hecho, llevamos un retraso de 1 año y pico. No somos los únicos. Portugal publicó recientemente, creo que hace menos de un mes, su reglamento de ciberseguridad asociado a la directiva. Italia nos lleva bastante ventaja. La presentación que vamos a ver incorpora las regulaciones o las medidas de seguridad que exige la normativa italiana, ¿vale? Y ha sido una sorpresa, porque en Italia, bueno, todo el mundo esperaba, especialmente en el mundo financiero, que es donde me muevo fundamentalmente, todo el mundo esperaba que fuese algo parecido a DORA, o quizá menos exigente, ¿vale? Porque las entidades fuera del mundo financiero teóricamente estaban menos maduras. Lo cierto es que ha sido incluso más exigente, ¿vale? Cuando hablamos de NIS 2, yo creo que, y esta es una intuición personal, no tengo ninguna información, insight ni nada parecido, mi impresión es que se va a parecer más al Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Que al final tiene un montón de guías que ya están definidas por el Centro Criptológico Nacional, disponibles, públicas, la mayoría de ellas, y que son muy, muy exigentes. En MS, por ejemplo, estamos certificados en el Esquema Nacional de Seguridad nivel alto, y saltar desde una normativa como DORA o una certificación tipo ISO 27001 al esquema nacional implica bajar a mucho detalle. Son 600 y pico controles que tienes que tener implementados. Esta palabra, controles, y el framework que lleva o el reglamento que lleva asociado es una palabra importante que yo creo que gente de vuestra responsabilidad tiene que conocer. Lo peor que tiene la ciberseguridad, el mayor riesgo que tiene la ciberseguridad es olvidarte de algo. Por eso hay un montón, curiosamente, al contrario que en la gestión de otros riesgos, donde puede faltar literatura, en ciberseguridad hay muchísima literatura. El problema es ponerla toda bajo una única visión, ¿vale? Porque lo peor que te puede pasar es olvidarte algo y dejar algún flanco sin cubrir, ¿vale? Por eso la parte fundamental de la normativa en NIS 2 es un listado de cosas que hacer. Seguramente ordenado de una manera muy parecida a lo que recogen otras normativas. Pero en cualquier caso, digamos que el detalle, el demonio está en el detalle, será o esperamos que sea bastante, bastante significativo. Importante, hablaremos ahora de ello, pero establece una diferenciación en niveles, ¿vale? Establece empresas que son importantes o críticas y empresas que, bueno, pertenecen a un sector afectado por la normativa, pero que no tienen tanta exigencia. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer en la adopción de NIS 2 es determinar si nuestra empresa precisamente tiene un nivel o no, un nivel crítico o no, ¿vale? Lo que llaman las empresas esenciales, ¿vale? Que es una palabra que ya está un poco desgastada por todo lo que se habla en el mercado, pero que ahora veremos en qué se materializa, ¿vale? Y luego afecta no solo a la fase de protección, que quizás es la que tenemos todos más en la cabeza. La ciberseguridad, desde que la Agencia Nacional de Seguridad Americana definió el framework NIST, terminado en T, ¿vale? Que no tiene que ver, no está relacionado directamente con esto. Se gestiona en fases, ¿vale? Definieron una serie de fases que, desde el punto de vista formativo, a mí me parecen muy buenas. Por un lado está lo que es la identificación de las amenazas a las que estoy expuesto, y que es una tarea, lo llaman de ciberinteligencia, ¿vale? Empleando inteligencia en el sentido más de espías o de defensa, ¿vale? La segunda sería la protección. Oye, ya sé cuáles son mis amenazas, establezco mis controles. Y en función de eso, pues voy protegiendo todo el perímetro de mi empresa ante amenazas externas o internas, que pueden ser también. La tercera sería la monitorización. Siempre hay una forma de entrar, ¿vale? Siempre hay una forma de entrar. Puede ser de la manera más, si queréis, vasta, que es entrando a través de nuestros servidores expuestos a Internet o lo que sea, o puede ser que le hayan hecho un chantaje a un administrador de tu organización.
y ahí hay a veces poca defensa, ¿vale? Por eso monitorizar las acciones es muy, muy importante, tanto aquellas que son esperadas como aquellas que son especialmente inesperadas. Cuando detectamos un incidente pasamos a las dos últimas fases, que sería la contención del incidente, hablaremos de eso después, ¿vale? Es decir, reaccionar rápido, tomar decisiones rápidas para impedir que el incidente tenga el máximo impacto posible. Bueno, o al revés, hacer que tenga el mínimo impacto posible. Esta es una fase en la que las decisiones se toman en minutos, nunca llegan a horas, ¿vale? Y en la que si no lo hacemos bien y no lo tenemos todo bien entrenado, podemos tener un impacto muchísimo mayor, ¿vale? Y por último tenemos la fase de erradicación. Es la fase un poco más reflexiva, introspectiva, en la que pensamos qué ha pasado, ¿vale? Porque ya no tenemos la prisa, el incidente está contenido. Y a partir de ahí tomamos decisiones sobre cómo hacer que esto no se vuelva a repetir jamás, ¿vale? Es curioso, pero por ejemplo, el Banco Central Europeo, cuando una entidad financiera tiene un incidente, te pide 3 informes. Un informe dentro de las primeras 24 horas, dime qué ha pasado. Un informe dentro de las primeras 72 horas, dime cómo lo has contenido. Y un informe dentro de los primeros 20 días laborables, de un mes, donde te dice cómo vas a hacer que esto no vuelva a pasar nunca, ¿vale? Y esto es algo que la alta dirección tiene que tener en mente, sobre todo para hacer las preguntas adecuadas. Gran parte de vuestro trabajo probablemente sea, bueno, no de los expertos, evidentemente, pero gran parte de la alta dirección y de los consejos de administración tengan esa función de challenge, de entender qué ha pasado y de saber por qué no va a volver nunca a pasar, ¿vale? Hace poco hemos tenido pues, algunos incidentes en entidades aseguradoras que han tenido fugas de información, el propio Corte Inglés tuvo una fuga de información muy grande, etcétera, etcétera, y han tenido que seguir exactamente ese proceso, ¿vale? Una entidad aseguradora con la que trabajamos nosotros, de hecho, está en la fase final de notificación a la Dirección General de Seguros para decirles exactamente cuáles han sido las lecciones aprendidas, una palabra clave. NIS nos lleva en esa dirección. Todos los frameworks de ciberseguridad, todos los marcos de referencia de ciberseguridad van en esa dirección y NIS es muy similar. Lo que pasa es que la propia normativa de NIS a día de hoy en España es un montón de generalidades similares a las que os acabo de comentar, pero lo que no baja es el plano técnico, ¿vale? Y eso es a lo que estamos esperando. Vale, así. 4 obligaciones fundamentales que tiene NIST y con las que nos tenemos que quedar en la cabeza. Primero, sobre NIS 1 amplía bastante el ámbito de aplicación, es decir, NIS 1 era era una normativa un poco más contenida en cuanto a las empresas a las que afectaba. Ahora, bueno, se han unido 18 sectores críticos más subsectores, que son 10 más con respecto a NIS. ¿Vale? La lista la tenéis en la parte final de la presentación. Pero bueno, luego tenemos los sectores altamente críticos, que son 3 más con respecto a NIS 1 y luego 7 sectores críticos, ¿vale? Al final, fijaos que estamos hablando de más de 20.000 empresas sujetas a NIS y más o menos un cuarto de ellas, un 25%, serían entidades esenciales, es decir, de las que tienen que tener medidas de seguridad más avanzadas, ¿vale? Es decir, es una normativa o una directiva de amplio consenso, o perdona, de amplia aplicación dentro de la economía. Tened en cuenta una cosa, los atacantes, y esto lo habréis oído muchas veces, se han profesionalizado mucho. Y pensad, si el objetivo de vuestra empresa fuese atacar a otros, lo que buscas es una rentabilidad-beneficio. Lo que busca esto es que la rentabilidad-beneficio sea igual para todo el mercado. Es decir, que no haya los más lentos de la manada a los que les ataquen y que tengan impactos luego, digamos, en cadena. Tened en cuenta que la economía está íntimamente interrelacionada y que un proveedor del mercado, de una cadena de suministro, de un sector, deje de funcionar correctamente durante una temporada, puede tener ramificaciones grandes, ¿vale? Pues por eso, digamos que buscan ese ámbito de aplicación y esa homogeneización en la madurez de la gestión de la ciberseguridad. Cuidado, estoy hablando mucho de ciberseguridad. NIS también incluye temas de continuidad de negocio, gestión del cambio, gestión de terceros, ¿vale? La denominación correcta sería riesgos tecnológicos, que son esas 4 que os acabo de comentar. Segundo, muy importante, notificación de incidentes, ¿vale? Esto es una obligación que las entidades financieras ya tienen desde el año pasado, bueno, ya la tenían antes,
Ahora le han puesto unos SLAs mucho más estrictos, ¿vale? Dentro de las primeras 24 horas, como os decía, si no es una entidad crítica, en el fin de semana te dejan notificarlo a primera hora el lunes, gracias a Dios. La fuga de información del Corte Inglés fue un viernes por la tarde, Financiera del Corte Inglés no notificó hasta el lunes, por deciros un poco el ejemplo, ¿vale? Bueno, y establece un protocolo de acción que hay que hacer. Como os decía, hay una alerta temprana en 24 horas alineada con el Banco Central Europeo, notificaciones 72 horas desde el descubrimiento del incidente de un informe secundario y luego un informe final de un mes, una vez resuelto el incidente. A veces dar por cerrado un incidente da un poco de vértigo, ¿vale? Pero sí que tienes el plazo final de un mes, aunque luego tengas acciones más a largo plazo, más estratégicas que todavía se estén implementando, ¿vale? Y luego es muy importante realizar comunicación a los destinatarios de los servicios, ¿vale? Es decir, los que son nuestros clientes deben estar avisados de que hemos tenido algún tipo de incidente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, depende hay una guía del Centro Criptológico Nacional, que es la 817, descargable desde la página del CCN, donde nos establece quién es el CSIR de referencia en función del sector en el que trabajemos, ¿vale? Porque a veces podrá ser INCIBE, a veces podrá ser pues el propio Banco Central Europeo o Banco de España, cuando es una entidad financiera, o puede haber otros. Bueno, pues una de las primeras cuestiones que en esta adaptación deberíais tener, y ya os digo que lleva en vigor desde 1 de enero, es determinar quién es mi CSIRT, cuál es mi proceso de respuesta a incidentes y asegurar que ambas cosas estén alineadas, ¿vale? Tercer bloque, un listado de requisitos de seguridad informática mucho más, si queréis, detallado. Aquí lo que os estoy poniendo fundamentalmente es el número de medidas que están en la normativa italiana, ¿vale? Que es la que lleva, pues yo diría que más de un año ya publicada, ¿vale? Los números pueden cambiar, pero en mi experiencia los frameworks de ciberseguridad acaban diciendo más o menos lo mismo todos. De hecho, nosotros muchas veces lo que hacemos con nuestros clientes es, mira, te voy a dar este pack y aquí tienes esta referencia de aquí, quién la pide y en qué artículo, ¿vale? Porque al final acaba siendo lo mismo. Todo el mundo acaba diciendo tienes que tener un firewall, un proceso de respuesta a incidentes, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, obtenida la primera certificación, normalmente es fácil saltar a otras, ¿vale? Y es un coste mantenerlas, pero desde el punto de vista, si queréis, hacia el exterior, a vuestra empresa le puede dar una cierta imagen que pongan los logos en todo esto, ¿vale? Ahora hablaremos un poco sobre las medidas de seguridad. En cualquier caso, tres grandes claves que desde nuestro punto de vista son diferenciales, muy alineadas con DORA y que vienen obligadas por NIS 2. Primera, participación e información del Consejo de Administración. Hiperimportante, muy difícil y sobre la que hay que invertir. ¿Por qué quieren que el Consejo de Administración esté informado? Bueno, de la misma manera que hay riesgos no prudenciales dentro de la organización, curiosamente, es uno de los riesgos más graves operacionales que puedes tener y, sin embargo, es de los que o a los que se les ha dado un enfoque más de caja negra en la gestión. Hay expertos, yo estoy tranquilo, pero la función de challenge que realiza el Consejo de Administración muchas veces no se está ejerciendo de manera efectiva. No nos están pidiendo que les hagamos expertos en ciberseguridad, ni mucho menos. Pero desde el punto de vista de riesgo-beneficio en las inversiones, entender el coste de las inversiones y por qué, cuáles son los escenarios que me afectarían más, cuáles son las prioridades de negocio en términos de ciberseguridad, hablaremos de eso dentro de un rato, ¿vale? ¿Cuál es nuestra estrategia para entenderla y verificar si realmente estoy seguro con que esa estrategia tiene los recursos dotados suficientes? Y luego, ¿qué ha pasado con esa estrategia a final de año? ¿Hemos conseguido nuestros objetivos o no? Digamos que son acciones que se esperan del Consejo de Administración, ¿vale? Y ya os digo, en mi experiencia, aportan mucho valor, aportáis mucho valor, ¿vale? Porque la toma de decisiones según criterios exclusivamente técnicos requeriría inversión infinita, ¿vale? Porque esto, bueno, os lo digo por la gestión interna de mi casa. Nosotros tenemos un comité de seguridad, bueno, un comité de sistemas. Aquí tengo otro de los representantes, José Ángel Aragón, el responsable de Quality Assurance.
todos los viernes con nuestro presidente, los responsables técnicos de primera línea y los responsables de segunda línea. Entonces, claro, la primera vez que empezamos a hacer esto fuimos a definir el apetito al riesgo interno, hablaré ahora de ello, nuestro presidente dijo apetito al riesgo cero. Dije, pues entonces inversión infinita. Dijo, bueno, espera, vamos a hablar. ¿Vale? Ese fue un momento en el que empezó a ver el valor que podía aportar la alta dirección en la toma de decisiones sobre esto. Segundo tema, inclusión de la cadena de suministro. Hemos tenido muchas revoluciones industriales muy vinculadas a la informática, pero bueno, en los últimos años hemos pasado del Big Data al mundo cloud, ahora estamos con inteligencia artificial, vamos a ver qué pasa con la computación cuántica dentro de unos pocos años. Muchas de estas consecuencias, o la consecuencia de muchas de estas revoluciones ha sido la misma, la división en diferentes interdependencias entre empresas para la ejecución de nuestro proceso de negocio. ¿Vale? De repente el cloud, antes teníamos nuestro data center, mejor o peor, centralizado, controladito, aislado. Ahora estamos en una cloud pública para gran parte de nuestros procesos de negocio y dependemos de terceros. ¿Vale? Esa dependencia de terceros es el riesgo tecnológico posiblemente que más ha crecido durante los últimos años por estas razones. ¿Qué sucede? Si yo no puedo asegurar que el tercero hace algo homogéneo con mi política de gestión de riesgos, eso me lleva a que no tenga controlada mi política de gestión de riesgos. No puedo garantizar que la estoy implementando. Ellos tienen mis datos, ellos tienen mis procesos de negocio, mi continuidad de negocio depende de ellos. Con lo cual, NIS 2 incluye muchas responsabilidades o nuevas medidas relacionadas con la inclusión de la cadena de suministro en nuestra gestión de la ciberseguridad. Y luego, por último, evaluación de riesgos. Aquí hablamos de varias cosas. Primero, necesitamos una metodología que nos permita entender de manera objetiva cómo de expuestos estamos, qué probabilidad hay de que tengamos un incidente y cuál es el impacto de que tengamos un incidente. Esto es riesgo operacional puro, ¿vale? Muy común y muy de dominio público en el mundo de la banca, de las entidades financieras. De hecho, este tipo de cálculos son los que utilizan las aseguradoras para calcular las primas cuando hacen un ciberseguro, ¿vale? Bueno, internamente nos obligan ya a hacerlo, ¿vale? Con mayor o menor sofisticación, de manera más cualitativa o más cuantitativa, pero en cualquier caso, este es el input que tenemos que llevar al Consejo de Administración, porque ahí es fácilmente comprensible. No me digas que tengo una vulnerabilidad en un sistema obsoleto del cual no puedo parchear y no sé qué, porque la gente igual pierde el contacto, pero dile, mira, en este proceso tengo un riesgo crítico. Entonces, vale, empezamos a hablar en un lenguaje mucho más común, ¿vale? Y solventarlo me costaría tanto y de los planes para el año que viene, yo creo que tenemos que empezar por este. Y ahí es donde empieza el challenge, ¿vale? Porque igual lo que le parece muy importante a un CISO no le parece tan importante a un consejero. Os pongo un ejemplo. Al CISO le puede parecer súper importante un sistema de formación de e-learning interno y el responsable dice, no, pero espera, que es que mi negocio crítico está aquí. Tengo alguna vulnerabilidad, aunque sea menos importante en mi proceso de, yo qué sé, OT, ¿vale? En la fabricación de mis componentes. Bueno, sí, la verdad es que tenemos un hardware que está obsoleto desde hace un montón de años, pero como está aislado, Vale, pero espera, ¿podemos tener un problema ahí? ¿Podemos tener una caída en la cadena de suministro? Sí. Vale, pues vamos a hablar de esto, ¿vale? Luego ya me contarás lo del e-learning, que es un poco la prioridad que has determinado. No podemos dejar, y por eso está la evaluación de riesgos, que tomen decisiones por nosotros, ¿vale? Tenemos que entender, pues, como en cualquier otro ámbito, el impacto de esas decisiones. Y luego, cuidado, esto no es gratis o no es que se quede por ahí en el aire. Se establece un esquema sancionador, es decir, la normativa es obligatoria y hay sanciones, hablamos mucho siempre de GDPR y de las sanciones estas tan públicas y que nos hacen sentir como una especie de frío en la parte baja de la espalda, ¿no? Cuando ves ahí 50 millones a Google y no sé qué tal. Bueno, 10 millones de euros para sujetos esenciales o 2% de la facturación, lo que sea más grande, ¿vale? Y 7 millones de euros para sujetos importantes y un 1,4% de la facturación, lo que sea más grande, ¿vale? El valor más alto. Es decir, tener un incidente de ciberseguridad en el que se demuestre que hemos incumplido con NIS 2 cuando ya esté completamente publicado el reglamento de ciberseguridad,
pues tiene sus consecuencias, ¿vale? Aquí un punto que he visto en algunas entidades y que sí que me gustaría destacar. Esto no tiene que llevarnos a la ocultación de información cuando comunicamos esos incidentes a los CSIRT. Al contrario, el CSIRT es obligatorio, ¿vale? La notificación de incidentes, como os decía, es un pilar básico de la normativa. Ocultar información, si luego se demuestra y te hacen una inspección, es lo que te lleva a las grandes sanciones, ¿vale? Porque ahí lo que dicen es o no lo tienes controlado o has tenido mala fe, ¿vale? Con lo cual, la política siempre más adecuada es la de transparencia y tened en cuenta una cosa. ¿Por qué quiere el CSIRT tener esa información a nivel nacional? Por dos razones. Primero, para, si hay consecuencias, avisar a todo el resto de stakeholders, ¿vale? A todos los que tienen que ver contigo. Y segundo, si hay una campaña de ataques, que todo el mundo esté informado, ¿vale? Que haya un foro en el que ahora mismo lo que hay son foros, y esto es literal, foros por WhatsApp de CISOs, donde hay un montón de CISOs que dicen, oye, que nos han atacado, cuidado si tenéis este sistema, esta vulnerabilidad, este tal, este no sé qué. Funcionan, son prácticos, pero hombre, no son muy serios, ¿vale? Lo que buscan es precisamente alguien que centralice esa información y si es necesario hacer una comunicación sectorial, que la hagan desde ahí, ¿vale? Si no se les da la información suficiente, no se las protegen. Y os pongo un ejemplo que es antiguo, pero que es muy significativo. A un atacante, creemos que ruso, hace unos 5 años, le dio por atacar concesionarios en el País Vasco. Detectaron que estaban todos muy débiles y que todos pagaban el rescate del ransomware, hicieron ransomwares de 10.000 euros. Y claro, concesionarios en el País Vasco hay unos cuantos, con lo cual iban cayendo todos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Por 10.000 euros te liberaban los sistemas, sin ninguna garantía de que no de que no hubieran dejado nada dentro, pero bueno. Y, y digamos que se sacaron dinero. Pensad un poco que ahora mismo, digamos que incluso hay una cadena de suministro de atacantes. Hay gente que son los mega expertos, que a veces sus técnicas las convierten en un programa que venden por un dinero a gente que le da un botón, te ataca y son ellos los que sacan el rescate o hacen la fuga de información. Es decir, tenemos fábricas de atacantes, ¿vale? Eh, y estos que están más especializados en, en el final de la cadena de ataques se enteran de cuáles son los sectores más susceptibles de estar menos maduros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que digamos que unos son los comerciales y otros son los técnicos. Hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Los sectores altamente críticos, por si os toca alguno, tenemos a energía, transporte, el sector bancario, aunque es cierto que ya teníamos DORA como ley específica para la gestión de los riesgos tecnológicos, infraestructuras de mercados financieros, aquí estamos hablando de infraestructuras centrales, ¿vale? Por ejemplo, bolsas y mercados españoles o disculpad, cámaras de compensación, mercados de bonos, bueno, todo este tipo de cosas están ahí. El sector sanitario, evidentemente, agua potable, aguas residuales, bueno, pues estáis viendo ahí, ¿vale? Incluso la administración pública, que se considera esencial a la central y 11 tipos de regional local como importación, ¿vale? Es decir, el segundo nivel. No es la única dimensión que tenemos que tener en cuenta los sectores, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también el tamaño de la organización. Hay grandes, medianas y pequeñas. ¿Vale? En función de eso, a algunas no les aplica, aunque lo pueden utilizar como referencia porque es información pública, ese gesto. ¿Vale? Y luego están los sectores críticos, que sería el segundo nivel, pues bueno, postales y mensajería, residuos, fabricación de productos y distribución de sustancias químicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí están todos. En la parte final de la presentación tenéis el detalle a máximo nivel de detalle. El punto aquí es que lo primero que hay que hacer es determinar, bueno, dónde está situada mi empresa. Notificación de incidentes, como os decía, la gran novedad que además nos pone una presión en una situación que ya de por sí es bastante estresante. Bueno, aquí tenemos una parte que sería
La detección de un incidente significativo, lo que os decía, que es un poco cuando se dispara, ¿vale? Esa primera fase. Tienes que tener constancia de alguna de las cuestiones que estamos poniendo ahí. Una pérdida, ¿sabéis? La letra es, o las tres letras que tenemos que recordar son CIA, ¿vale? Confidencialidad, integridad y autenticidad de la información. Entonces, podemos tener una pérdida de confidencialidad, básicamente una fuga de información, caso del Corte Inglés bien conocido o de esa otra aseguradora que os hacía la referencia, alguien publica información, ¿vale? O la roba eh, con el objetivo hacer, eh, de hacer fraudes, ¿vale? Porque a veces pensamos, ¿para qué quieren estos datos? Bueno, este ejemplo es muy personal, pero mi madre lleva ya 5 denuncias de una agencia de recobro de un banco de estos, un poco de bancos al consumo, en el que alguien aceptó que un teléfono concreto que nunca le ha pertenecido, le pertenecía a ella. Entonces, ha utilizado el reglamento de IDAS de normativa de firma electrónica y ha firmado pequeños préstamos de 2.000, 3.000 euros para comprar un iPhone, para comprar no sé qué y tal, y evidentemente no ha pagado nada. La cuenta a la que va ni siquiera está su nombre, pero como son datos personales, el saber a quién pertenecía ese teléfono y a quién pertenece esa cuenta, que sea una cuenta mula, pues tiene que ir a juicio 5 veces. Y a partir de ahí, bueno, pues intentar determinar y que no haya algún tipo de problema, que no ha sido ella la que ha realizado esas funciones o esos préstamos. Mientras tanto, alguien tiene unos 10.000 euros en su bolsillo y seguimos. Y eso solo con datos como su DNI, su dirección y ya, ¿vale? Porque hay empresas que no tienen un proceso de autenticación, de videoidentificación, cuando establecen una relación comercial contigo. Entonces, bueno, los atacantes lo saben y utilizan esa información fugada para realizar ese tipo de fraudes. Pérdida de integridad. Alguien que haya tocado nuestros datos. ¿Vale? Esto, de nuevo, tiene mucho que ver a veces con fraudes. No es tan burdo como toco el saldo de mi cuenta. ¿Vale? A veces pues hay contactos, a veces hay pequeñas modificaciones que pueden llevar a un beneficio a alguien. ¿Vale? Y luego, lo que sería la disponibilidad, los niveles de servicio. Se me han caído los sistemas. ¿Vale? Se me han caído los sistemas, no los voy a poder recuperar y esto va a tener un impacto para mi organización, pero sobre todo para mis clientes, ¿vale? Con lo cual, si os fijáis, está todo muy vinculado a la gestión de los derechos de nuestros clientes. Los derechos de confidencialidad, sí, perdón, integridad y autenticidad de la información, ¿vale? Están muy vinculados con derechos fundamentales de las personas en la Unión Europea. Por eso le dan tanta importancia a esta regulación. Bueno, pues cuando detectemos uno de esos 3 casos, como os decía, tenemos que notificar en menos de 24 horas, siguiendo un formato concreto, notificar en menos de 72 horas, una vez la fase de contención haya terminado, dar más información y luego un informe final que es bastante sesudo y en el que tendremos que tener lo que se llama el análisis forense, ¿vale? Que es el análisis que hacen los expertos técnicos en el que nos ponen todo el timeline del ataque y nos indican qué ha sucedido, cuáles son las causas raíz y luego tú tendrás que completar cuáles son las decisiones que tomas para que nunca se vuelva a repetir. ¿Vale? Trucos para esto. Esto no se improvisa, ¿no? Es el mensaje fundamental. Puedes tener un CISO que reaccione rápido y que sea muy experto y demás, pero es que igual la gente de alrededor sobre reacciona, ¿vale? Igual es peor el remedio que la enfermedad. Puedes tener un mensaje preescrito o puedes tener que ponerte a redactar en esas circunstancias un mensaje formal, ¿vale? Sujeto a una potencial sanción si no es correcto y bueno, con la presión de que tus sistemas no están funcionando, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo esto tiene que estar recogido y esta es, digamos, una de las medidas que nos esperamos que venga incluida dentro de NIS de manera más explícita, un proceso de respuesta a incidentes y sobre todo, no tanto el proceso, que parece como que se queda un poco en la nube, sino lo que llamamos playbooks, ¿vale? Los playbooks son una lista de acciones predefinidas con intervinientes, a veces impresas en papel, ¿vale? Por si se cae todo, en la que no improvisemos, ¿vale? Y recordemos todas las cosas que tenemos que hacer.
Hago habitualmente sesiones como la que vamos a hacer un poco después, un poco descafeinada, ¿vale? Por las circunstancias en las que estamos, ahora os explicaré, de simulación de incidentes. Solo una de las empresas con las que lo he hecho una vez trajo su proceso de respuesta a incidentes y lo puso encima de la mesa, impreso, por si acaso le decíamos que no podía usar su PC. El resto de veces ha improvisado todo el mundo. Aunque tenían procesos, pero nadie se acordaba durante la sesión. Nadie miraba, nadie iba al link y decía, ah, no, es que tenemos que hacer esto. Confiaban en que pudieran hacer estas decisiones de manera, digamos, formal. Y no, no es verdad. Es un momento en el que, bueno, hay muchísima tensión dentro de la casa y yo tiendo a decir que los sistemas tecnológicos de una entidad o de una empresa son como un sistema caótico, que tocas algo y nunca sabes qué va a pasar después, porque es tan complejo que nadie lo tiene en la cabeza completamente. Con lo cual, si tocas algo como, por ejemplo, aíslo toda mi organización, cierro todas las redes, tal, y de repente se cae tu extranet corporativa, que para ti desde el punto de vista reputacional era bastante importante. Pero ¿quién me ha dicho que la extranet estaba aquí? ¿No estaba en un sitio? No, 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 es que lo cambiamos el año pasado para reducir costes. Tal. O sea, es muy importante que esto se mantenga actualizado y no se improvise. Las fases que os comentaba antes, ¿vale? No voy a repetir mucho de lo que he comentado, pero la fase de identificación, protección, detección y respuesta a restauración, ¿vale? Lo que sería la erradicación del incidente. Esto que ponemos aquí son las medidas de control que define la normativa italiana en este momento. Pues esperamos que sea algo muy parecido en España, ¿vale? En España lo que tenemos como punto de partida, como os decía, es el esquema nacional de seguridad, muy trabajado, muy sesudo, quizá con un excesivo detalle técnico, porque a veces puede quedarse un poco obsoleto, ¿vale? Pero que es una referencia buena, es la certificación que tiene que tener una empresa para trabajar con la administración pública. Si ya la tenéis, no espero grandes cambios con respecto a esa. Sería seguramente una exigencia un poquito menor, ¿vale? Pero en cualquier caso, lo que sí que me esperaría es que fuese muy parecida, ¿vale? Con tareas desde la parte de gobierno, para todo el tema que os hemos comentado, del mundo de cadena de suministro, involucración de la alta dirección, formación interna, comités, segregación de funciones, ¿vale? Entre la primera, la segunda y la tercera línea de defensa, un poco para tener alguien que se encarga de la mitigación del riesgo y alguien que se encarga de vigilar al que tiene que mitigar el riesgo, ¿vale? Independiente, sin ser auditoría, que sería la tercera línea de defensa, que a su vez verifica que los otros dos hacen su trabajo. Esto es un poco visión, quién vigila al vigilante, ¿vale? Pero ese esquema de tres líneas de defensa es una mejor práctica que está bien establecida en el mercado. Si queréis, solo por echarle un vistacillo, vamos a ver aquí algunas de las medidas. La parte de gobierno quizá pueda ser menos técnica, pero lo que os decía, definición de la organización, definición de una estrategia de gestión de riesgos. Cuando os decía antes, la definición del apetito al riesgo es así. O sea, hay entidades que prefieren apostar más por la innovación y menos por la seguridad. Y hay empresas que, al contrario, dicen, mira, yo quiero tener el mínimo riesgo posible aun a riesgo de no ser el último, de no tener el último grito de la tecnología. No sé si conocéis, en el mundo de los ingenieros es muy conocida, o al menos era muy conocida en mi época, la tira cómica de Dilbert. Bueno, que se murió hace poco, por cierto, el Matt Diniman, que era el autor. Me hizo mucha gracia una tira en la que sacaban al CISO de la empresa y decía, en un mundo ideal nadie tendría acceso a nada. ¿Vale? Pues esto es un poco así, o nadie cambiaría nada. Esto va un poco así. Tenemos que tener un apetito al riesgo y entender el simplex o el trade-off entre la adopción de nuevas tecnologías, la apertura, la velocidad y el time to market y los riesgos que eso conlleva. Y eso es una decisión empresarial, no es una decisión que pueda tomar el CISO. ¿Vale? Si a mí me preguntan, no toquéis nada. ¿Vale? Políticas, procedimientos, bueno, esto es útil, ¿vale? Pero seguramente tengáis algo parecido. No creo que haya ahora mismo muchas empresas en España que no hayan hecho un proceso como este. Aquí ya empezamos en la parte técnica, ¿vale? Ya os digo, no es el objetivo entrar al máximo nivel de detalle porque esta es la normativa italiana, pero son cosas que igual les hacen reflexionar. Que estén activos. A ver, sinceramente.
En MS tenemos una gestión de activos excelente porque tenemos muy pocos activos, ¿vale? Somos, como dice nuestro presidente, nuestra tecnología es de señales de humo. Tenemos PCs, tenemos unos pocos servidores para nuestros procesos internos, algún entorno de desarrollo por ahí y ya está. Pero en empresas complejas, tener identificados todos los activos, y cuando hablo de los activos no hablo de las aplicaciones, que es lo fácil, ¿vale? Porque eso está muy vinculado a los procesos de negocio. Estoy hablando del sistema operativo y los servidores que dan servicio a esas operaciones, a esas aplicaciones, bases de datos, software base, sistemas de virtualización, electrónica de red, conexiones de red, que son las grandes olvidadas, ¿vale? En algunas ocasiones, un mal dimensionamiento de la... Disculpad. Es que como soy el CISO, tengo que tener esto activado, por si acaso me llaman por un incidente. Disculpad, redes, ¿vale? Como os decía, no sé si os sucedió a vosotros, y aquí he de decir que Telefónica nos dio un servicio excelente en su momento, cuando pasamos de la pandemia o de prepandemia a la pandemia, ninguna red estaba dimensionada para que todos los usuarios tuviesen videoconferencia. Ninguna. Y, bueno, no la gran mayoría. Y cuando empezamos con los Zooms y los Teams y los Google Meets, de repente hubo una subida y empezaron a colapsar, ¿vale? Cuando coincidía el parche de Windows más las videoconferencias de las 9 de la mañana, eso era un incidente, ¿vale? Un incidente de continuidad de negocio. Por eso la gestión de activos es algo fundamental dentro de todo esto. Y aquí os diría que este es un trabajo que normalmente se considera como BAU, pero que requiere muchísima dedicación y es la base de la protección. Si no tenemos nuestros activos identificados, siempre va a haber algo por donde nos puedan entrar. Os doy un pequeño ejemplo adicional. En MS nos hicieron una vez una auditoría, por cierto, equipo de Telefónica Tech, y entraron hasta la cocina, o sea, se hicieron administradores de sistemas gracias al PC que proyectaba las presentaciones corporativas al entrar al edificio. O sea, tú entras en MS, te ponen una televisión, estamos aquí, no sé qué, tal, toda esa cosa de autobombo, ¿no? Que tenemos ahí. Bueno, pues ese PC estaba debajo del escritorio de una secretaria, nadie lo tenía inventariado, no estaba en la base de datos de gestión de configuración, la CMDB, y nadie lo había actualizado. Estaba pre-WannaCry, con lo cual vinieron y dijeron, hasta adentro. Tomaron hubo una cadena de acontecimientos y tal. En la gestión de activos es mucho más importante de lo que parece, ¿vale? Luego está la evaluación de riesgos. Tenemos que tener servicios de ciberinteligencia que nos vayan contando las amenazas del mercado, saber si estamos abiertos o no, gestión de vulnerabilidades vinculado con esto, y luego lo que se llama mejora continua, ¿vale? Tenemos que tener a alguien encargado de revisar todas esas cosas y decir, hay que protegernos de una manera mejor, ¿vale? Si no tenemos a alguien que se lea todo esto, pues nadie toma decisiones y somos reactivos. En el mundo de protección, bueno, otro de los grandes proyectos y de los grandes olvidados, gestión de identidades y autenticación y control de accesos. Son proyectos de años, ¿vale? Pero esto es dar los mínimos permisos a las personas para que hagan su trabajo. Y la tendencia normal es darles los máximos permisos para que no me den la paliza, ¿vale? Es así. Y además, si tengo una persona que antes estaba en recursos humanos y luego pasa a tecnología y luego pasa, sería raro, ¿vale? Pero bueno, luego pasa a comercial y luego pasa, normalmente conserva todos los permisos. Dar permisos es fácil, quitarlos te da miedo, ¿vale? Con lo cual, todo ese inventario de qué es lo que necesita cada puesto de trabajo para funcionar y su actualización es un trabajo farragoso, pero imprescindible, ¿vale? De hecho, esto nos da mucho de comer a los consultores. Concienciación e información. Esto es una obligación de la normativa, de nuevo. Pero aquí todos estamos pensando en correos o en vídeos o en pequeños cursos, pero no estamos pensando, por ejemplo, en simulaciones de incidentes, no estamos pensando en roles específicos. Hay que hacer una estrategia de formación que tenga en cuenta, digamos, la responsabilidad de cada uno en la gestión de la ciberseguridad. Y habrá algunos a los que habrá que hablarles del phishing y habrá algunos de los que habrá que hablarles
de cómo se calcula un escenario de ciberseguridad y qué impacto tiene sobre mi negocio. ¿Vale? Bueno, pues este tipo de concienciación e información es la que nos piden ahí. Seguridad de los datos. Bueno, aquí millones de herramientas. De esto seguro que conocéis más. Encriptación, limitación de acceso, backups, un montón de herramientas tecnológicas de última generación y que, bueno, a ver si la computación cuántica hace que sean completamente inútiles, ¿vale? Porque sabéis que los algoritmos de encriptación actuales, AES 256, se considera seguro, pero en teoría, por fuerza bruta, un ordenador cuántico podría resolverlo en minutos. Ese es el gran miedo que tenemos todos. Y mi opinión es que igual ya está resuelto y no lo sabemos, porque si una potencia internacional tiene un ordenador cuántico capaz de resolver eso, no nos lo va a decir. Lo que va a hacer es entrar en nuestros datos. ¿Vale? Imaginemos, no hace chascarrillo, pero imaginemos que Trump tuviese una herramienta como esa. Lo utilizaría para tomar sus decisiones de una manera mucho más informada. Seguridad en las plataformas. Tenemos que conocer nuestros activos porque hay herramientas y configuraciones, lo que se llaman, habéis oído hablar alguna vez de ello, guías de bastionado, ¿vale? Suena muy duro, pero en realidad es un listado de buenas prácticas que tengo que tener para resolver las vulnerabilidades principales dentro de una de mis herramientas, ¿vale? El Esquema Nacional de Seguridad publica guías de bastionado para múltiples tipologías de activos. ¿Vale? Por eso os digo que con todo ese trabajo ya hecho, creo que NIS 2 va a ir en esa dirección. Es una intuición personal, ¿vale? Porque ya tiene mucho trabajo disponible y muchos materiales disponibles. Eso sí, son para muy cafeteros, ¿vale? Ahí alta dirección no, sí que debería intervenir, sí, sí, no, debería intervenir los más técnicos. Y luego la supervisión continua, mejora continua a la que hacía referencia. Gestión de incidentes, todo el proceso que ya hemos descrito, ¿vale? Y ya está. Estas son las reglas que, por ejemplo, se han recogido en Italia. Como os digo, muy organizados en esas 4 fases, 5 en el framework americano, pero que esperamos que sean un poco la descripción que vamos a tener. Si en vuestra empresa ya estáis certificados en alguna normativa, como os decía, ISO 27001, ISO 22301, ISO 27018 y 17 para los temas de cloud y cosas así, seguramente tengáis un delta, ¿vale? Pero no creo que sea excesivo. Si no tenéis ninguna de estas, va a haber bastante trabajo que hacer, ¿vale? Aunque tengáis un CISO, aunque tengáis una persona que técnicamente sea muy responsable y tal, porque este enfoque es muy empresarial, ¿vale? Es un enfoque muy de gestión de mi riesgo. Si esto fuese un riesgo financiero o si fuese un riesgo operacional de mi cadena de montaje o lo que fuese, hay muchas cosas que tendría en común, ¿vale? Y por eso es muy importante, bueno, que igual no estamos preparados para NIS 2, pero hagamos un programa interno de ISO 27001, para empezar, ¿vale? Porque no estoy perdiendo el tiempo. Los frameworks convergen, ¿vale? Hemos hablado ya de entidades esenciales y sujetos importantes. Bueno, aquí tenéis las cifras. Por ejemplo, en sectores altamente críticos, los que poníamos a la izquierda de la presentación, teníamos 250 empleados, un presupuesto anual superior a 43 millones de euros o volumen de negocio, es una de las 3, superior a 50 millones de euros. Si eso sucede, entidades esenciales, ¿vale? Y luego, bueno, el equivalente para sujetos importantes. Ya os digo, aquí la lección no es tanto la cifra o demás, sino que es muy importante saber en qué posición estamos cada uno. Trending Topics, los hemos comentado ya, simplemente los menciono para terminar. Participación del Consejo de Administración, lo hemos dicho ya, gestión de incidentes fundamental, gestión de terceros, este es el gran olvidado. Tenéis una ventaja, ¿vale? Todos los terceros que ofrecen servicios tecnológicos dentro del mundo financiero, con los cuales tendréis muchas cosas en común, ya se han adaptado a DORA, ¿vale? Y ya han negociado las cláusulas contractuales que exige DORA, que son, depende de cómo las escribas, son 30 y pico, pero que son duras, ¿vale? Son del estilo de te comprometes a cumplir con mi regulación, te comprometes a informarme en caso de cualquier incidente, te comprometes a un montón de cosas, ¿vale? Entonces, ahí hay algo de camino andado. El tema es, internamente tú,
¿cómo vas a asegurar que esto funciona, que no sea papel mojado esas cláusulas contractuales? Y ahí es donde está, si queréis, la inversión, porque necesitas un equipo, que solemos llamar una Vendor Management Office o Third Party Risk Management o algo así, que se encargue de monitorizar a tus terceros, obtener evidencias más sólidas cuanto más riesgo tengas con ese tercero, incluso auditarles en algunos casos. Sabéis que hay una cláusula siempre de derecho de auditoría en caso. Esa no se ejerce casi nunca. ¿Vale? Y en todos los años que llevo en MS, y por favor, si sois algún cliente, no me lo toméis así, no he recibido auditorías de ninguno de nuestros 1000 y pico clientes. Esperemos que siga así, porque con las certificaciones intentamos homogeneizar el trabajo. Pero si en un momento determinado tienes, fijaos, el CISO de BBVA, con el cual tenemos muy buena relación, Valentín Sánchez, nos dijo una vez, dice, no me preocupan los proveedores principales, me preocupan los proveedores pequeños que tienen datos críticos, ¿vale? Porque esos son los que están menos maduros. Y a esos sí que les tengo que hacer algún tipo de due diligence o algún tipo de... Esto requiere mucho trabajo. El mercado se ha vuelto un poco loco con esto. Nosotros desde el lado de los proveedores estamos a veces un poco saturados. MS recibe 100 y pico due diligence, cada una con un formato distinto, cada una con una petición distinta y con evidencias distintas. Bueno, pues tengo a 2 personas que están constantemente dedicadas a responder a ese tipo de incidentes. Y luego gestión del riesgo y en función de todo esto, refuerzo de mis medidas de seguridad. Es decir, esto es un ciclo de mejora continua. ISO 27001 lo define así. Desde el momento en el que defino mis objetivos hasta el momento en el que verifico que esos objetivos se han cumplido basándome en las prioridades que establezco. Esto es NIS, ¿vale? Como os digo, no os puedo dar más detalle concreto porque estamos en una fase de transposición nacional. En cualquier caso, mi recomendación como CISO, más bien que como consultor, es si os preocupa porque creéis que la madurez interna de vuestra organización, comparándolo con las pinceladas que acabo de dar, no creáis que esté muy bien, ¿vale? O creáis que tiene ámbito de mejora, y ha habido cosas que os he comentado que sabéis que no estáis haciendo, un buen punto de partida sería una certificación internacional. Eso seguro que te va a acercar. Y, por ejemplo, las ISOs suelen ser una buena referencia. Hay 2 fundamentales, desde mi punto de vista. 27001, que es la certificación de tu sistema de gestión de seguridad de la información, porque esa es la capa de gobierno, la capa de mejora continua y demás, es la que te sitúa un poco, la que te hace empezar a hacer girar la rueda de la mejora. Y luego lo mismo para la continuidad de negocio, que es ISO 22301. ¿Vale? Nosotros aquí llevamos ya 9 años certificados y hubo un salto de calidad grande desde que hicimos esa certificación hasta ahora. ¿Dudas que tengáis sobre todo esto? ¿O intereses específicos? Tiene una pregunta. Estás en el ámbito más financiero y tienes clientes ahí. ¿Has notado un cambio a parte de los proveedores de KYC o KYC en cuanto a la verificación? Porque hay cierto caos en cuanto a la suplantación de identidad con la nueva forma de... A ver, con inteligencia artificial tenemos un problema. Yo no puedo decir el nombre, pero sí que un director general de un banco top 10 español le llamaron a su mujer con su voz, que la habían sacado de YouTube, porque al final alguien que tiene exposición pública tiene sus datos biométricos hasta cierto punto publicados, pidiéndole que hiciera una transferencia. Y su mujer se dio cuenta porque en lugar de llamarla, me invento, en lugar de llamarla Marisa, la llamaban María Luisa. Y era un apodo común que tenían, bueno, apodo, joder, sé que no es muy así, pero como que le llamaba por un nombre que no era el habitual. Y gracias a Dios se enteró. Pero digamos que la nueva revolución tecnológica en la que estamos hace que la suplantación de identidad sea un problema bastante serio. A ver, mi opinión, durante el último año en Dora, en el mundo financiero, el foco ha estado fundamentalmente puesto en 2 cosas.
hacer ver que cumples, y no digo que cumples, hacer ver que cumples, es decir, generar las evidencias internas de que tienes tus políticas, procedimientos, que eres riguroso y tal, lo que ha llevado a una sobreburocratización del proceso, y ahora mismo estamos viendo un giro hacia una optimización del proceso, que lo hemos vuelto demasiado burocrático, el time to market de cualquier contratación se ha disparado, se piden cosas que no son razonables. Bueno, curiosamente fuera de MS están súper preocupados de la continuidad de negocio de MS. Pues la continuidad de negocio no depende de nadie de nuestro negocio. O sea, lo más que te puede pasar es que te tengamos que tener unos consultores parados una semana, imagínate, en el peor de los casos, y no te los cobremos. Pues ya está. El proyecto se retrasa un poco o no, metemos horas extras para recuperarlo. Y luego, el segundo efecto es que han estado muy concentrados en la adaptación de los contratos. Es decir, lo han adoptado desde un punto de vista legal. Era una cosa muy medible. Entonces, claro, cuando ibas a los consejos de administración y decías, ya estamos adaptados a DORA, y te decían, ¿por qué? Porque el 100% de nuestros contratos cumplen con todas las cláusulas legales de DORA. Entonces, mi opinión es que queda todavía mucho en la gestión de los terceros. Estamos en primero de gestión de terceros. Sí que es cierto que se tiene mucha más información que antes, hay un nivel de concienciación mucho mayor en el mercado y creo que cuando vosotros vayáis a hablar con ellos, vosotros me refiero al mundo más industrial, van a saber de lo que les estáis pidiendo. Rompo una lanza en favor de los terceros. Creo que si hay una resistencia en algún momento, va a ir por el lado de la racionalización de las auditorías. Es decir, que en lugar de pedirte 70 auditorías distintas, tú digas, oye, mira, señores auditores, por favor, o señores de due diligence, sin que vengan aquí, este es mi formato, no el vuestro, ¿vale? Y aquí tenéis toda la información, la misma, pero si queréis transformarlo a vuestro formato, por favor, hacedlo vosotros, porque es que no puedo atender a todos mis clientes a la vez, ¿vale? Yo creo que eso en algún momento seguramente se va a racionalizar. Pero por lo demás, sí, las due diligence, por ejemplo, cada vez son más profundas, te piden cosas cada vez más interesantes. Cuando tienes un incidente ya te llaman. Antes simplemente era como, ay, pobrecito, tal. Ahora ya te dicen, oye, dame el informe forense o dame un resumen del informe forense, etcétera, etcétera. Entonces, estamos lejos. KYC es un ejemplo, ¿vale? Antes hablábamos de infraestructuras críticas. Bueno, curiosamente, cuando hemos estado determinando qué es una infraestructura crítica para una entidad financiera, la norma es lo que te pueda generar una gran parada, una gran pérdida económica por una sanción o algo así, o aquello que esté vinculado a la concesión de tu licencia bancaria, es decir, cumplimiento regulatorio. KYC es cumplimiento regulatorio y muchas entidades no lo tenían vinculado. Y como no lo tenían identificado como función esencial, tampoco le han tratado al tercero que le da el servicio como función esencial y bueno, esto está todo en regularización. Han ido a los proveedores que yo creo que eran más de bulto, ¿no? Cloud y cosas así. Uh-huh. Totalmente. En servicios no críticos. Entonces, por ejemplo, incluso tarjetas de comida Sí. que estaban sujetas a cumplimentar. Lo digo porque me pasaba y me llegaba una cada semana un formato diferente, con una red cuenta diciendo, tu sistema es completo en esto. No lo voy a exponer mi sistema, porque no es un servicio. Totalmente. Más aceptan las espaldas y sí. los demás. O sea, es literalmente eso. Por eso digo lo de la continuidad de negocio de MS. O sea, el incidente del que vamos a hablar es de MS y nos afectó y estuvimos 4 días a medio motor, ¿no? A media máquina. No se cayó el mundo. ¿Vale? Pero, sin embargo, te piden, me tienes que asegurar que puedes recuperar tus servicios con un RTO de menos de 4 horas. 4 horas. ¿Qué quieres? Eso me implicaría tener una inversión tremenda y no... ¿Quieres que te lo repercuta en el rate? Bueno, yo creo que eso cada vez más va a haber una racionalización. Parte del problema, y esto sí que es una recomendación, una mejor práctica, es que los que hacen este tipo de contactos con los clientes, perdón, con los proveedores, son normalmente del área de compras y no entienden muy bien exactamente qué es lo que están preguntando.
¿vale? Sí que es cierto que hay algunos, lo que se llamaba Vendor Management Office, que cada vez tienen un poquito más de conocimiento, pero suele ser gente no especializada. Y luego están por encima los risk owners, los segundos niveles. Que sí, puede ser ciberseguridad, puede ser continuidad de negocio, pero también puede ser legal o puede ser cualquier otro tipo de riesgo que tengas. Claro, tú no puedes tener a expertos tan importantes y tan caros dedicados a atender a los terceros. Con lo cual hay un esquema en dos niveles, ¿vale? Y ahí sí que os recomendaría que los risk owners definiesen sus requerimientos, pero de una manera un poquito más optimizada por vuestro esfuerzo y por el esfuerzo de los terceros para que respondan mejor. Y que luego, cuando haya desviaciones sobre eso, cuando haya alguna alerta, entonces sí se escale a los risk owners y que intervengan, ¿vale? Con lo cual haces pequeñas certificaciones, digamos, en las que si no hay ninguna alerta que te salte, pues vamos para adelante. Y luego tienes a los de nivel 2 para los proveedores críticos o más importantes y luego para las excepciones que lleguen de abajo. Y su modelo de gobierno asociado, porque cuando hay una desviación, esto es un caso real, ¿eh? Oye, pero es que yo quiero seguir trabajando con este proveedor. Es que este proveedor tiene su ordenador en la calle y puede llegar uno y se lo puede enchufar. Exagero, es una metáfora. Eh, ya, pero es que no tengo una alternativa. Pues haber pensado en definición de estrategias de salida. En DORA es obligatorio para tus proveedores críticos tener una estrategia de salida en caso de que ese proveedor crítico, bueno, no te permita cumplir con tus propias políticas internas. Y a veces es doloroso, pero es una muy buena práctica. Como os digo, eso no se improvisa. Hace poco hubo un problema muy serio con un proveedor de servicios de firma digital, de estos que guardan las firmas digitales y además te sirven como prueba en un juicio y demás, certificado por la administración pública y demás. Bueno, quebraron. Tuvieron una discusión con la IAT sobre una deuda tributaria y tal, y le dijeron, pues cerramos en España. Era un proveedor de UK. Y claro, hubo ahí un montón de proveedores o de clientes que dijeron, ¿y ahora qué hago? Bueno, muchos de ellos o algunos de ellos, afortunadamente o desafortunadamente, todavía no tenían tan implantada la firma digital. Era un 5%, un 10% de las firmas que tenían con sus clientes en los contratos. Pero es que han tardado 4 o 5 meses y lo han hecho muy rápido, ¿eh? Han tardado 4 o 5 meses en tener un proveedor alternativo, no porque no lo hayan seleccionado rápido, sino porque hay que hacer una transición. ¿Vale? Entonces, esa definición de estrategias de salida, de nuevo, es algo que es bastante importante. Y cuando tienes un incidente con un tercero, igual te tienes que plantear si tienes que salir de ahí. Es un tema muy importante que todavía no tiene un grado de madurez muy elevado. ¿Vale? Sí. Ujú. Ujú. Bueno, copia operativa del negocio. Y hay una lucha de entre los pisos con el departamento legal. Es, eh, Sí, sí. Totalmente, totalmente. Estoy completamente de acuerdo. Ya os digo, y ese ha sido el foco en la adaptación ahora de los últimos años. Y a mí me parece una discusión poco útil. O sea, evidentemente es útil desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de cumplimiento, pero hay veces que no te está protegiendo más. Lo que está haciendo es protegerte en caso de que tengas un incidente y limitar tu responsabilidad, pero no te está ayudando a que reduzcas la probabilidad del incidente. Y eso, por eso para mí es muy importante esa visión de gestión de riesgos que está tan imbricada en el mundo financiero. Tengo por un lado la probabilidad de que pase algo y por otro lado tengo el impacto, ¿vale? La probabilidad de que yo llegase tarde esta mañana por un error en la convocatoria se podría haber mitigado porque tengamos una política interna que incluya que en todas las convocatorias pongamos la sala, ¿vale? Y esa política no se habría cumplido esta mañana. Pero la reducción de impacto es, bueno, yo tengo un coche rápido y tengo una secretaria estupenda que me ha reservado un parking para que no tuviese problemas de aparcamiento por aquí, ¿vale? Ambas visiones se tienen que tener. La visión de los legales normalmente es una visión de reducción de impacto, ¿vale? Vinculada con la responsabilidad legal y con las sanciones. Pero ojo, que hay una parte que es la de los CISOs, que es la de la probabilidad y que ahí tenemos que tenerles en cuenta también. Jorge, Sí, sí. yo vengo del mundo de la salud.
todo en la Ujú. que yo estoy un poco en la parte de seguridad de datos. O sea, ya Ujú. está enfocado mucho a la parte de encriptación de la información. Pero es mucho más amplio, sí, 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 sí. No, pues que bueno, yo creo que es muy cierto que son herramientas de inteligencia artificial. Ujú. En las organizaciones y el usuario se instala y hace uso de una forma un poco Ujú. y claro, es unido a un poco a un escaso rigor a la hora de establecer los niveles de acceso a los datos. Es una brecha de, o sea, momento que se pone una herramienta tipo Copilot. Tienes esa información sensible, está bien. Sí. La pregunta es, la experiencia, ¿estáis detectando esto como un tipo cierto? Las organizaciones, las empresas están entendiendo que ahí hay una pérdida, un riesgo. Claro, no, es algo que todavía no. A ver, yo pienso que todavía no lo tiene. Claro. Lo que quería conocer un poco tu opinión. Voy a ser muy sincero, ¿vale? Yo creo que hay muchas empresas que lo tienen claro, pero que no quieren tenerlo claro. Y me explico. Los beneficios de la inteligencia artificial son tan grandes a día de hoy, o hay tantas expectativas de una optimización, que bueno, sí, estoy mirando un poco de lado, ¿vale? A mí me llaman el stopper en MS. Es literal, o sea, porque me enfado mucho cuando alguien viene a hacer una pregunta que es estúpida. Entonces, oye, ¿puedo subir este documento que es altamente confidencial a una nube que no sé dónde va a estar, ni físicamente, ni tal, y voy a incumplir con esto? Digo, evidentemente no. Pero claro, tenemos luego al... Bueno, me preguntan porque me conocen, entonces saben que si lo detecto tienen un problema. Pero lo cierto es que, a pesar de que tengo todos mis esfuerzos en identificar esas amenazas, no puedo estar 100% al día. O sea, el otro día, por ejemplo, me llegó un nuevo, fijaos, todavía un chat GPT o un tal, y ahora entro en el de Copilot porque Copilot tiene una derivada un poquito más interesante, para que veas en qué dirección va el mercado. El otro día me vinieron con un nuevo robot, y en ese caso sí que era robot, era un software que te bajas que se llama CloudBot. Ahora le han cambiado el nombre, igual os ha tocado a vosotros también. Es un robot maravilloso para alguien que quiere librarse de las distracciones debidas a WhatsApps, teléfonos, cuentas de correo, spam y todo esto, ¿vale? Porque tú lo instalas en tu PC, le das acceso a tu cuenta de correo, a tu cuenta de WhatsApp, a tu tal, a tu no sé qué. Él recuerda todo porque tiene memoria. En este caso no es como ChatGPT que, digamos, vas entrando y saliendo y cada vez empiezas desde cero. Y les das las instrucciones. No sé si habéis visto la peli esta de Padre No hay más que uno, en la que en la primera, yo no soy un fan, pero en la primera me sorprendió muchísimo, me obligó mi mujer a llevarla, y me sorprendió muchísimo que Santiago Segura inventaba una especie de inteligencia artificial que ayudaba a la gente a gestionar la crianza de sus hijos, porque le llevaba la agenda y le decía, responde automáticamente a estos WhatsApps que vienen de los grupos del colegio, ¿vale? Y responde, ok, y si dice no sé qué, responde tal, y me apunto, y todo esto, ¿no? Bueno, pues ese robot hace eso. Claro, desde ese punto de vista dices, jope, es que igual gano un 50% de mi tiempo del día, que es a veces vaciar la cuenta de correo. De mails en los que me han copiado, que ni siquiera son para mí. Estás dando a alguien que no conoces acceso a tu cuenta de correo, a tus WhatsApps. Los WhatsApps pueden recibir perfectamente, dependiendo de la entidad bancaria, mensajes de doble factor de autenticación. A ver, me decían, ¿lo prohibimos? Digo, bueno, afortunadamente el método de instalación ya estaba prohibido porque requiere instalar por PowerShell y tal. Claro que no lo puedes usar. O sea, claro que no lo puedes usar, pero todavía mi equivalente en MS, que es el CAIO, el Chief Artificial Intelligence Officer, ¿vale?
me decía, pero hombre, es que con esto tendríamos un beneficio muy grande. Digo, vale, pues hagamos una guía de bastionado. Lo puedes usar offline, ¿vale? Porque ahí no se va a ningún sitio. O lo puedes usar cuando yo haya visto el código fuente en GitHub. O lo puedes usar, es decir, funciona como stopper. Sí que somos conscientes. Pero, claro, y aquí no voy a señalar a ninguno de los dos grandes clientes que tenemos en el mundo financiero, los dos grandes españoles. Pero es que una noticia de he adoptado la inteligencia artificial con un acuerdo con Sant Altman dentro de mi organización y demás, vende más que un he prohibido el uso de la inteligencia artificial en mi organización para evitar fugas de información. En cualquier caso, aquí sí que os digo, y esto es ya un poco insight, estamos hablando con muchas organizaciones, especialmente segunda línea, porque la primera línea está mucho más vinculada a la implementación de la inteligencia artificial y, bueno, no quieren de momento meterse, pero con segundas líneas, con áreas de riesgos, que están muy preocupadas por esto y que quieren tener ese framework de ciberseguridad para inteligencia artificial. Eso se está empezando a mover, ¿vale? Y segundo, con Copilot. Copilot, dentro de la suite Office 365, está certificada por el Esquema Nacional de Seguridad Nivel Alto. Es decir, la propia administración pública se ha preocupado de que ellos puedan usar esa inteligencia artificial de manera segura. En MS es la única que permito. Úsala como quieras. ¿Subes un documento confidencial? Súbelo. ¿Por qué? Porque mi certificación de Esquema Nacional de Seguridad de nivel alto me dice que solo puedo usar servicios en cloud que están certificados igual que yo. Y ese lo está. Ahí Microsoft ha sido listo, si me permitís. Ha sido una empresa que ha invertido mucho y que ha sido muy consciente, seguramente porque su presencia nacional sea superior a la de otros proveedores. Por ejemplo, Amazon en España es más logística o Google es una parte más comercial, ¿no? Y se han preocupado de hacer una certificación que es local. Entonces, bueno, hay otra regulación por ahí, la que oiréis hablar seguramente dentro de unos meses, si no habéis oído hablar de ella, que es la CRA, la Cyber Resilience Act, y que establece una lista de medidas de seguridad, es otro framework más, ¿vale? Una lista de medidas de seguridad vinculadas a lo que llaman productos que lleven un componente digital. Ojo, os puede afectar a vosotros como proveedores de esos productos. Si tenéis un producto que vendáis manufacturado, que esté conectado a Internet, que tenga cierta inteligencia o lo que sea, está sujeto a la Cyber Resilience Act. Y espero que ese sello de certificación, a veces es una autocertificación, a veces será una certificación externa cuando son productos de los críticos, bueno, ayude un poco a homogeneizar todo esto y a generar conciencia. Pero sí, la inteligencia artificial para mí ahora mismo, o sea, es el gran agujero. Lo que os decía antes de la identificación, para mí ese es el gran agujero. Porque he visto contratos subidos, oye, dime si esto cumple con DORA. Es un contrato confidencial. O sea, estás poniendo ahí toda tu estrategia tecnológica. Entonces, es para mí la gran preocupación. Muy bien, creo que nos hemos extendido un poco en la primera parte. Muchas gracias. Pero en cualquier caso, aunque vayamos un poco más deprisa, sí que me gustaría bajar esto un poco a tierra, ¿vale? He ido poniendo unos cuantos ejemplos. En cualquier caso, sí, por favor. En cualquier caso, veamos cómo funciona esto en un incidente de verdad, ¿vale? ¿Cómo se hace una simulación de estas? Metodológicamente os explico muy rápido. Nosotros somos partidarios de tener algo parecido a lo que se llama un juego de rol, ¿vale? Sentar a una alta dirección, a un comité de crisis de una organización alrededor de una mesa, tener un máster, que en este caso normalmente me toca a mí, y les ponemos en un caso y les vamos diciendo cosas que van pasando, ¿vale? Es un juego gamificado, aquí no lo vamos a hacer así, ¿vale? Pero es un juego gamificado en el que cada decisión tiene un coste, cada impacto tiene un impacto financiero, ¿vale? El Banco Central Europeo, como referencia, tiene 3 tipologías de impactos a calcular dentro de ese informe final que tenemos que enviar de NIS2, ¿vale? Lo que llaman pérdidas directas, que son pérdidas que tienen impacto en contabilidad. Y puede ser destrucción de equipamiento, quito la parte que no está amortizada de mis activos, o puede ser horas extra que haya pagado, o puede ser un experto que haya contratado y que no estuviera previsto, o lo que sea, ¿vale?
Luego están las pérdidas indirectas, que fundamentalmente son dos. Una que es riesgo reputacional, materializado seguramente en salida rápida de clientes, pérdida de contratos, SLAs, por ejemplo, que no he cumplido y que tal. Y luego el lucro cesante, que ese no tiene un impacto directo en contabilidad, pero que, bueno, no deja de ser menos negocio y en mi cuenta de resultados va a tener algún tipo de impacto. Y luego, tercero, lo que llaman las Key Economic Functions, es decir, no el cliente que se va por un calentón y luego puede volver, sino dentro de 6 meses, ¿cuántos clientes esperas perder? ¿Cuánto negocio esperas perder? ¿Vale? Y los tres deberíais calcularlos en ese informe de un mes para responder. Eso es lo que simulamos cuando hacemos una simulación como la que estamos hablando aquí. Y la forma de jugar, porque no deja, lo intentamos vender como un juego, pero la gente se pone muy tensa. Es algo así. Nosotros tenemos una lista de eventos que van a suceder si no haces nada. ¿Vale? Algunos de ellos van a pasar en cualquier caso. Esto es importante. Si tuve una discusión una vez con un banco con un banco, estos son, sí, ecuatoriano, eh, donde decían, pero es que eso que me dices no va nunca me habrían entrado así. Yo, por un lado, me callé porque dije, bueno, es que esto es lo que me ha dicho tu CISO que puede pasar, ¿vale? Pero bueno, ahí me callé. Pero por otro lado le dije, estamos simulando un incidente. La parte de probabilidad me da igual. A lo que estamos jugando es a minimizar el impacto que va a tener en mi organización. Y ahí hay decisiones que no tienen que ver exclusivamente con el mundo técnico, que está muy vinculado a la protección. Está vinculado con otras cosas. Lo que hacemos a partir de ahí es, oye, bueno, vete diciéndome qué acciones quieres ir haciendo y vamos pasando de evento en evento, ¿vale? No lo vamos a hacer de manera súper rigurosa ahora, pero sí que os voy a contar la historia de, bueno, lo que nos pasó a nosotros. Hace muchos años ya estamos mejor, ¿vale? Pero lo que nos pasó a nosotros. Y también para que os dé alguna cuestión que quizá siempre pensamos en cierta tipología de atacantes o incidentes y, ostras, hay momentos en los que empiezas a tener dudas, ¿vale? Y empiezas a conocer un poco más a nivel de detalle. Voy a ir deprisa, ya os digo, porque no quiero digamos, extendernos demasiado, ¿vale? Esto es literal. En la parte izquierda tenéis el reloj de cuándo sucedió cada cosa, ¿vale? Tiempo real. En la parte de la derecha, ¿qué sucedió? ¿Vale? En concreto, bueno, en este caso, momento post pandemia, bastante teletrabajo. Yo soy de Cantabria, estaba en mi casa en Suances y a las 5:30 de la mañana me levanta un lunes mi administrador de sistemas y me dice, aquí no lo puedo poner así, pero me dice, Jorge, que nos han entrado. 5:30 de la mañana, yo no sabía ni dónde estaba, os podéis imaginar. Con lo cual, primera lección aprendida, tener un CISO 24/7. A ver si puedo conseguir tener 3 CISOs y que estemos a turnos, ¿vale? Pero en cualquier caso, me llamaron y me dijeron eso. Lo que me dijeron fue, eh, bueno, 10 servidores relacionados con nuestra gestión interna estaban afectados, ¿vale? Se estaban apagando y luego no tenía acceso a esos datos. Estaba viendo en tiempo real a un usuario conectado, esto no era un virus, ¿vale? Era un usuario que se había conectado y estaba lanzando cosas. Estaba lanzando comandos sobre nuestra plataforma, ¿vale? Lo primero que había hecho es, bueno, le bloqueó, pero el tío intentaba volver a entrar. En última instancia ya se dio cuenta de que ya le habíamos pillado y que no podía. También os digo que el administrador de sistemas reaccionó de manera un poco rara, seguramente porque eran las 5:30, y en lugar de bloquear el usuario, iba bloqueando la sesión, ¿vale? Con lo cual repetía una y otra vez el acceso. En cualquier caso, por eso os digo que el tema de lo de tener un playbook es buena idea, ¿vale? Y no se conocía el efecto, o sea, no sabíamos. O sea, sabíamos que había algo de encriptación, algo de alguien haciendo comandos raros y tal. Claro, ¿qué hubieseis hecho vosotros? Fijaos que no estoy pensando en el plano técnico, ¿eh? No os voy a preguntar, pues hubiese ejecutado este comando o este sistema o este tal. Estoy pensando más en, tengo responsabilidad sobre este ámbito, tengo un problema bastante serio, porque esto no dejaba lugar a dudas, no era una simulación, no era tal. ¿Cuáles son los primeros pasos que hubieseis dado?
No, 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 por Dios, José, no. Llorar, tirarte al suelo, girar. Bueno, el plan de contingencia es una buena idea, ¿vale? Evidentemente, fui un poco by the book, ¿vale? Con lo cual recuperé un poco, porque en ese momento no estaba para pensar mucho, cuáles eran las cuestiones que tenía que hacer. La segunda que has comentado es comunicar, es lanzar. Ser CISO es muy solitario, ¿vale? Como un escenario. La llamada, dices. Sí, 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 claro, claro, esa fue la consecuencia inmediata. Lo primero es comunicar. Eh, comunicar a mis mayores, ¿vale? A lo que sería el comité de crisis. Gracias a Dios, tenía los contactos, porque la comunicación a través de un Teams en ese momento no la iban a ver. Necesitaba sus teléfonos y tenía sus contactos, ¿vale? Con lo cual, primera lección aprendida, es muy importante tener esos contactos y canales redundantes. Porque si Teams no, o sea, yo les podía llamar por Teams y en teoría les sonaba en el móvil. Teams, por lo que pasaba aquí, no se estaba viendo afectado. Ahora comentaremos por qué. Pero preferí llamar a teléfonos. Y entonces empecé a repartir llamadas y demás. Para empezar, porque ser un CISO es bastante solitario y no puede ser el único que tome decisiones. ¿Vale? Entonces, activamos al presidente, al vicepresidente, al responsable de QA, aquí presente, a los miembros del comité de sistemas. ¿Vale? Lo primero de todo. Bueno, uy, perdón. A las 6 de la mañana, las máquinas virtuales ya se vieron que estaban caídas, ¿vale? Y que los archivos estaban encriptados. Ya vimos que efectivamente aquello era un ataque de ransomware. No teníamos la evidencia previamente, ¿vale? Pero sí que teníamos indisponibilidad de acceso a la información. De lo que nos dimos cuenta es de que no habían fallado servidores que tuviesen exposición al exterior, ¿vale? Con lo cual ahí tienes el momento de cuál sería mi siguiente paso. Bueno, ese es un primer paso. Es decir, primero bloqueamos el usuario con el que accedieron. No podíamos garantizar que ese usuario fuese el único, ¿vale? Con lo cual empezamos a rebuscar qué posibles usuarios habían accedido durante esa noche y demás. Pero efectivamente, a veces hay que hacer política de tierra quemada y es bloqueo todos los accesos, ¿vale? Hay una cosa que se llama segmentación de red. Dentro de las redes de las empresas hay partes que son departamentos estancos y en los que puedo levantar las barreras, literalmente los firewalls, ¿vale? E impedir esa comunicación. Eso lo lanzamos, ¿vale? De hecho, lo lanzamos con Telefónica. Tenemos un servicio 24/7, un SOC, y les pedimos que bloqueasen todo acceso y que bloqueasen el acceso a través de VPN, ¿vale? Que era, en última instancia, fue la vía por la que nos entraron, ¿vale? Esa una. ¿Qué más? Bueno, ese es un punto muy interesante porque, de momento, nadie de fuera de MS sabía que había un incidente, ¿vale? Y es una decisión, a ver, aquí ya sabéis que yo apuesto por la transparencia, ¿eh? Pero es una decisión que a veces se te plantea. Oye, ¿lo mantenemos internamente, nos callamos y tiramos adelante? O nos arriesgamos? Fijaos, ningún servidor con nuestra extranet, tal, todos nuestros sistemas, nuestro sistema de recruiting, todo estaba arriba. ¿Nos callamos? Bueno, afortunadamente los procesos de respuesta a incidentes están para eso, para decir, mira, tío, que no se te ocurran ideas felices, ¿vale? Ahí hablamos de comunicación. Y una de las cuestiones es, ¿a quién tengo que comunicar? En vuestra empresa, ¿a quién comunicaríais? En genérico, ¿eh? No digo personas específicas. ¿Quiénes serían vuestros stakeholders? Porque seguramente tengan mucho que ver con los que teníamos nosotros. Definimos un comité de crisis, ¿no? Imagino. Sí, 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 ahí he definido un comité de crisis. Lo hemos activado en el paso anterior. Estamos ya todos dentro de un Teams.
accionistas, bueno, el Consejo de Administración, eso es. En MS los socios somos los accionistas, con lo cual estábamos ya notificados los del comité de crisis. Efectivamente hubo una comunicación al resto de socios para advertirles de que estábamos bajo ataque. ¿Vale? Esa fue rápida, esa fue de las primeras acciones que tuvimos. Esa una. ¿Qué más? Comité de dirección. Bueno, en este caso estábamos notificados el comité de crisis, ampliamos un poco. Ya os digo que hay una correspondencia en una consultora entre accionistas y comité de dirección, pero vamos, efectivamente, comité de dirección. Ojo, para alertar al comité de dirección tenemos que estar seguros de que el alcance es importante, porque fijaos que son las 6 de la mañana un lunes. Tenemos que estar muy seguros de que se han disparado todos los flags para clasificar algo como un incidente major o un incidente grave. En este caso lo teníamos, ¿vale? Comité de dirección, ¿qué más? ¿Perdón? Sí, al CSIRT, que decíamos antes del NIS. También os digo que tenemos 24 horas y esperan una comunicación con más conocimiento, ¿vale? Entonces, es importante tenerlo. Esperemos un poquito, ¿vale? Todavía no es el momento, tenemos que recabar más información. ¿Qué más? Empleados. O sea, estamos pensando en los accionistas, pero ¿hay algo que tengamos que pedirles a los empleados? Bueno, en nuestro caso, cortamos la VPN, pero ellos seguían teniendo acceso a Microsoft 365, que no requiere el acceso a través de VPN. Entonces, podíamos seguir utilizando y esa fue una cosa que nos salvó bastante. Por un lado estaba nuestra plataforma interna, por otro lado está Windows, Office 3, Microsoft 365, que fue el que nos permitía tener comunicaciones y demás. Si tenéis todavía, que no sé si hay gente que lo puede tener, un correo on-premise, ojo, que bloqueó toda la organización, ¿vale? Cuando hemos dicho antes bloqueo, cierro las comunicaciones para evitar la propagación, puede que esté cortándome las alas yo mismo para poder responder de una manera eficiente. ¿Vale? Por eso, si esa es una opción, tienes que tener canales redundantes que no dependan de tu plataforma tecnológica. ¿Vale? Fijaos que estas cosas no se improvisan porque tienes que haberla contratado antes. ¿Vale? Y si no, al final, ¿a dónde vamos? Al WhatsApp o al Telegram. ¿Vale? Ahí a mandar mensajes y a rezar para que montemos una reunión en un Zoom y tal. Y ojo, igual estamos generando más fuga de información sin querer durante el incidente que lo que tenemos antes, ¿vale? Nosotros teníamos Teams y funcionaba. O sea que eso funcionó bastante bien. Pero me falta gente, ¿eh? No conozco vuestros servicios, Ujú. pero entiendo que no tenéis plataformas de una aseguradora que tiene que estar arriba siempre para los servicios de asistencia. Eso no puede bloquearlo, tiene que entrar en un régimen de contingencia y el proveedor ya tienes acordado el que existe. Entonces, si tienes servicios críticos, no terceros, ahí también tienes que Terceros. Efectivamente, los proveedores están conectados a tu red. Si les estás bloqueando, les estás tirando, es posible que esos proveedores dejen de funcionar. Con lo cual, terceros hay que decirlos. Pero has dicho una palabra muy importante en todo esto. Servicios críticos. ¿Cuáles son mis prioridades en MS? ¿Cómo quiero recuperar? ¿Vale? Y esa reflexión deberíais hacerlos todos internamente, precisamente en ese proceso de respuesta a incidentes. Eso es lo que nos pide NIS. A ver, en MS, ¿cuáles son las prioridades? Que es la pregunta que suele hacer. Sí, sí, totalmente. Y en la cultura interna, pero fijaos, solo por daros el contexto, ¿vale? En MS, de lo que vivimos es de nuestros portátiles. Me da igual no poder facturar, ya facturaré. Me da igual no poder enviar las horas que he ejecutado, el time report. Me da igual un montón de cosas. Lo que no puede faltar es mi portátil para ejecutar el trabajo con los clientes. Y si ese portátil requiere de Microsoft 365 y Microsoft 365 estaba funcionando, mi negocio estaba asegurado. Con lo cual, lo que teníamos que asegurarnos era de que los portátiles no se vieran afectados. ¿Qué medida tomaríais en estas circunstancias para evitar que los portátiles se vieran afectados? Fue la que tomamos a las 7 de la mañana. No, realmente esto no era un tema de contraseñas, era alguien que había entrado y había lanzado un programa y iba entrando con permisos de administración, por cierto, en diferentes sistemas. O sea que las contraseñas ahí no era el foco.
trabajar en local. Les prohibimos el acceso a las oficinas. Pusimos una secretaria en cada puerta y dijimos, no entres. Mandamos, evidentemente, una comunicación, pero había gente que podía no haberlo leído. Pero pusimos en todas las oficinas a la secretaria en la puerta y le dijimos, no entres, no te conectes. Trabaja desde casa. La VPN ya estaba tirada, ¿vale? Con lo cual ahí impedimos. Nos afectaron a 14 PCs. Y esos 14 PCs eran PCs que se habían dejado personas en las oficinas, y tenemos 4.000, ¿eh? Que se habían dejado en las oficinas conectadas, ¿vale? Algunos para uso de tecnología, otros para otras situaciones similares. Con lo cual, contuvimos el principal aspecto de lo que hemos comentado, ¿vale? Hay algunos terceros adicionales o algunos stakeholders adicionales con los que tendríamos que hablar. Y alguno igual tiene que ver con vuestro negocio. Pero bueno, en cualquier caso, si queréis, vamos un poco hacia adelante, ¿vale? A las 6:15 ya se cayeron los servidores con exposición al exterior. Pueden haberse caído porque corté el acceso desde el exterior y resulta que nuestra extranet está dentro de nuestra plataforma, con lo cual, sí, vale, con permisos para salir al exterior y tal, pero en cuanto corté, se cayeron, ¿vale? Y tampoco podíamos determinar si habían sido infectados o no. No teníamos información todavía suficiente, ¿vale? Con lo cual, ya estamos en un momento de riesgo reputacional. Es decir, la duda esa que os decía antes duró muy poco, ¿vale? Si la tuvimos en algún momento, quiero decir, ¿vale? 8 de la mañana. Antes has hablado de la comunicación. Es un muy buen punto. Si hay una lección aprendida que sacamos de este incidente y que yo creo que hicimos bien y de manera un poco improvisada, no os voy a no voy a sobrevenderme, ¿vale? Fue que nuestro presidente asumió el liderazgo de la comunicación y dijo al CISO y al equipo de respuesta a incidentes que no les llame nadie. Nadie. Toda comunicación de socio viene a través de mí. De hecho, cortamos el acceso a nuestro Teams y a todo esto. Y lo restringimos, o sea, me puse en no molestar y lo restringimos solo a personas que estaban vinculadas a la recuperación del proceso. Si no, lo que te puede pasar es esto. Te empiezan a llamar constantemente y te bloquean el móvil. Porque lo único que llegan son llamadas, ¿vale? Y eso, a alguien que está tenso en un proceso de contención todavía, lo que hace es reducirle su efectividad, ¿vale? Por eso tiene que haber un equipo single point of contact, ¿vale? Que gestione toda la comunicación. Muchas veces en el comité de crisis ese rol está definido. Y otro equipo que es el equipo de recuperación, con el que solo habla el single point of contact, ¿vale? Pero esto, como os digo, no se improvisa. Nosotros improvisamos porque tenemos cierta disciplina y, bueno, pero no se debería improvisar. Ojo, cuando digo CISO, estoy personalizando, pero el propio equipo de Helpdesk podía recibir millones de llamadas relacionadas con, oye, que no funciona la VPN, oye, que qué ha pasado, oye, que es que no funciona tal. O sea, eso hay que bloquearlo. Hay que tener una forma de reservar recursos para todo este proceso. Bueno, en la comunicación al exterior, antes hemos hablado de un correo de empleados. Dani se lo sabe bien porque lo mandamos. En ese correo se decía una cosa que a veces se nos olvida, pero que, y ya os digo, no es la prioridad desde ese momento, pero que hay que decirla. Señores, no podéis decir nada. No podéis decir nada. No podéis hacer vuestra publicación en Twitter o en lo que sea diciendo, ¡buah, menudo follón esta mañana! Se nos ha caído todo, qué bien, mira, fotos tomándome algo porque no tengo nada que hacer. Que no es completamente impensable que esto pase, y mucho menos en una empresa que tiene una edad media de 27 años. Somos una consultora. Imaginaos la que podíamos haber liado si hubiese habido una comunicación digamos, poco ortodoxa. Exacto. Y revelando datos que podían servir al atacante, ¿vale? Porque el atacante estaba fuera, ya echado, pero podía decir, bueno, vamos a echar un vistazo, ¿vale? Bueno, pues en este caso esto también lo evitamos. Afortunadamente no tuvimos ninguna comunicación. La comunicación a través de redes sociales oficiales de la empresa sí que se hizo desde aquí, ¿vale? Fijaos, estamos hablando de 8:35 de la mañana. Han pasado 3 horas y estábamos tomando decisiones y lanzando cosas. Como os decía, son decisiones de minutos, ¿vale? No da mucho espacio a la improvisación. ¿Alguna cosa que queráis hacer previa o seguimos avanzando?
8:50. Cierre comunicaciones con externos. La habéis hecho. Esto no ha sucedido. No ha habido una infección, porque se puede propagar. No ha habido una infección con terceros. ¿Vale? Entonces ha tenido un coste, hemos cerrado nuestras operaciones, pero ha tenido un beneficio. No tengo responsabilidades legales por haber infectado a un tercero que puede decir que ha sido culpa tuya. ¿Vale? Evidentemente ellos tendrán sus controles y tendrán sus cosas, pero ¿y si se los salta el atacante? Hay una entidad financiera que tuvo un incidente en México a través de su filial de Portugal pasando por España, saltando de ordenador en ordenador. ¿Vale? Y ese incidente hacía que si conocías una secuencia de comandos en los ATMs eh, que había definido el atacante, podías sacar dinero sin que quedase registrado. O sea, imaginaos. ¿Vale? Eh, y esto, si en lugar de hablar de dentro de la misma entidad financiera, hablas de salto de una empresa a otra, a otra, a otra, NIS2 pide las comunicaciones a CSIRT precisamente para evitar esto. ¿Vale? Bueno, pues este es un stakeholder muy importante. Ojo, que hasta ahora no sabíamos qué había pasado de verdad. Esto es la parte graciosa. El atacante fue tan listo que encriptó su propia nota de rescate. Entonces, dio la casualidad de que al bloqueamos un servidor que estaba solo a medio encriptar y no le había dado tiempo a cortarse las alas a sí mismo, ¿vale? Entonces, nos dijeron que nos pedían, no recuerdo la cifra, $1 millón por desencriptar la información, nos daban una semana de plazo para hacer el pago y no nos dijeron nada de fuga de información. Es cierto, en teoría, no había habido una fuga de información, pero no lo sabíamos. Necesitábamos algún tipo de evidencia, ¿vale? Y la palabra evidencia es clave en una de las acciones que todavía no habéis comentado, que no sé si la tenéis identificada, pero que es muy importante, ¿vale? Bueno, esta la hemos corregido, esto no sucedió. Como hemos dicho a los empleados, no vengas, y tenemos un porcentaje muy elevado de empleados que tienen capacidad de trabajar en remoto, de hecho diría el 100%, no vinieron y pudieron seguir trabajando. Un escenario de ransomware para mí no es crítico cuando me encriptan los servidores, que evidentemente tiene todo ese follón. Es crítico cuando no tengo un ordenador con el que trabajar, porque todo lo que quiera hacer ya está limitado. Ya al final me tengo que saltar mis propias políticas, trabajar desde el móvil, comunicarme a través del móvil o lo que sea. Y ahí sí que tengo que improvisar. ¿Vale? Con lo cual, proteger los equipos menos importantes en teoría, que son las estaciones de trabajo, sí que en nuestro caso fue una razón de éxito. Fijaos, tengo especialistas de ciberseguridad contratados. Hay un tipo de empresas que se llaman los retainers, ¿vale? Los retainers son tíos que son, si habéis visto Pulp Fiction, son el señor lobo. Están todo el día respondiendo a incidentes, ¿vale? Ninguno me habéis hecho esa pregunta. Ninguno me habéis dicho si tenemos un retainer. Con lo cual, la información que vamos a tener va a ser la de nuestra plataforma, la de nuestros propios empleados, que son más o menos expertos en ciberseguridad y saben cosas, pero que no te van a llegar al nivel de eficacia y eficiencia de un experto en respuesta a incidentes. Esto es una recomendación. Bueno, Telefónica. Ahora que está. Telefónica Tech, hablamos con ellos. Pero les activamos, aquí ponemos que empezamos a recibir información de ellos a la 1 de la tarde. Realmente los activamos en torno a las 9 de la mañana y ya nos dieron información a partir de las 10. O sea, es gente que, de verdad, tienen las herramientas, tienen el conocimiento, es su trabajo, ¿vale? Nosotros no damos ese servicio, no estoy sobrevendiendo, ¿vale? O sea que sí que es una buena recomendación que si no tenéis un experto en respuesta a ciberincidentes, preguntéis a vuestro CISO por qué no lo tenéis, ¿vale? Y si os dice que sí que lo tenéis, pues bien, tranquilos. Y si no, bueno, echadle un vistazo, ¿vale? Son servicios que no suelen ser caros y es como comprar un seguro, ¿vale? Prácticamente vinculado con pagar una cuota al año y realmente no es una pérdida que se refleje luego en contabilidad, con lo cual, si le tienes que contratar en el momento, es una pérdida del incidente y si no, es un seguro que no cuenta como impacto, ¿vale?
Bueno, aquí nos empezaron a decir quién era en teoría el atacante, ¿vale? En función del perfil, en función de la nota, porque es que son tan poco originales los atacantes que muchas veces hacen copy-paste de las notas. Entonces, según esté redactada, más o menos os dice. No es que os dé mucha información, pero sí que os permite saber si estos liberan o no liberan. Es decir, hay un historial de reputación en Internet, un ranking, que dice, esta gente, mira, si les pagas te lo va a liberar. O no, mira, estos son unos piernas y si les pagas, no te fíes, ¿vale? Claro, esta decisión es de alta dirección, ¿eh? Esta decisión de pago 1 millón de euros y me evito 2 millones de euros en pérdidas, ya empezamos a hablar de coste-beneficio. Y luego estarán los legales que dirán, oye, pero espérate, que es que, y si estos son de financiación al terrorismo, ¿vale? Estamos incumpliendo una ley. Son decisiones de muy alta dirección. El CISO no puede tomarlas solo. Y tenemos que entender muy bien qué está en juego ahí. Evidentemente nosotros decidimos no pagar, porque era lo que estaba definido en nuestra política, pero conozco casos, y especialmente concesionarios, como os decía, que han pagado. Y han pagado y ahí nadie ha dicho nada y han recuperado los datos, ¿vale? Luego han hecho una sanitización de toda esa infraestructura tecnológica, pero han pagado. Y es una opción que a veces tienes que considerar, ¿vale? Esto fue muy curioso y abro aquí una reflexión. ¿Qué pensaríais vosotros si os dicen, mira, el usuario que han utilizado para acceder es un usuario de administración, solo han hecho un intento y han metido la clave perfectamente? Por cierto, este usuario está de vacaciones, con lo cual no puede tener... La primera cosa que pensamos fue, ostras, a ver si ha sido un ataque interno. Todavía tengo mis dudas. Todavía tengo mis dudas. Eso, por favor, que no salga de aquí y no lo pongáis grabado por ahí. Pero eh, cuando te hacen un ataque así, puede ser un robo de una... O sea, no tiene por qué ser que este empleado hubiese lanzado el ataque o que hubiese vendido su credencial, que era otra posibilidad, sino que a veces puede que haya hecho una tontería, como por ejemplo utilizar la misma clave en otros servicios que tiene por Internet y que alguien haya hecho la prueba y diga, voy a probar esta clave en esto. Y yo la casualidad de que no teníamos el doble factor de autenticación activado por un conflicto de interés. Lo íbamos a activar la semana siguiente. Yo me había cabreado muchísimo con este administrador de sistemas. Pero es que él decía que meter el doble factor de autenticación le iba a hacer ser mucho más lento. Y ponía constantemente, una vez tras otra, excusas para decir que no se podía poner el doble factor de autenticación. Nuestra VPN no funciona, dejaría de funcionar no sé qué, se va a quejar la gente. Y yo le decía que me da igual, que me da igual. Pero como estábamos en el mundo pandemia, pues yo qué sé, tenía otras prioridades, otras historias, y ahí fue un error personal. Tenía que haber obligado a activar el factor de autenticación de manera inmediata. Inmediata. Bueno, pues esta fue la pena que pagué. ¿Vale? Evidentemente, desde entonces, la concienciación interna, pues se me abre el stopper. Porque es que habrá tonterías las justas. ¿Vale? En cualquier caso, eso es una medida de protección. Aquí estamos hablando de una variable que también hay que tener en cuenta y una pregunta que hay que hacerse, que es, ¿el ataque viene de fuera o viene de dentro? Y a veces eso implica diferencias en la comunicación de esas 24 horas. Fijaos, estamos a la una, de esas 24 horas que tienes que hacer. O sea, a veces al CSIRT le tienes que decir, sí, por favor, que me he extendido bastante. A veces al CSIRT le tienes que decir, mira, no descarto ataques internos, porque ahora mismo no lo puedo descartar, tengo que analizarlo, ¿vale? Vamos rápido. El usuario utilizado para el acceso estaba de vacaciones, en este caso no era exactamente así, pero bueno, es cierto que persistía la duda. En este caso hemos puesto que se autenticó correctamente en el sistema MFA. Bueno, no estaba activado para ese usuario en concreto, ¿vale? Utilizaron un ransomware conocido. Bueno, son información que os da. Fijaos, cuando hayamos pasado a la fase de contención, hay un momento en el que tú estás todavía tenso, el león no se ha ido todavía para ti, pero que en realidad tienes que esperar, ¿vale? Tienes que esperar a que te den información. Vosotros aquí, tengo backups de los sistemas. Tengo la posibilidad de solventar el incidente en 2 segundos, porque son
pequeñas herramientas. Bueno, 2 segundos, quien dice 2 segundos dice 1 hora, ¿vale? ¿Puedo recuperar todos mis backups? ¿Lo hubierais hecho? No, ¿por qué? Eliminar las pasabilidades que ha pasado realmente y si puede pasar aunque pongas backup. Exacto. O sea, hay una fase muy frustrante, a veces de días, en la que tienes que saber exactamente qué ha pasado. No se tarda en recuperar el backup. O normalmente no se tarda en recuperar el backup. Se tarda en decidir a qué fecha recuperar el backup. Porque la tendencia natural sería, oye, lo recupero a los 10 minutos antes de que lanzase el ataque. Bueno, espérate. ¿Y si ha dejado algo instalado? ¿O cómo ha entrado? ¿Está limpio el servidor antes? Necesito información. Con lo cual hay una fase, desde esa 1 de la tarde que hemos comentado, igual hasta dentro de 1 o 2 días, en la que me montan el escenario. Y tener prisa en esta fase no es bueno, ¿vale? Por eso hablo del equipo técnico y del equipo de comunicación. El equipo de comunicación tiene que ir dando, normalmente a través de puntos de contacto en el día, tiene que ir dando actualizaciones a todos los stakeholders que hemos ido comentando, ¿vale? Pero los técnicos tienen que dedicarse a darnos la información definitiva sobre la propuesta de recuperación es recuperar el backup a tal fecha y a veces tienes que tomar decisiones sobre, ¿y ese backup lo voy a analizar para ver que esté limpio, lo que se llama una sanitización de la información? Y si no, no lo pongo en producción. A nosotros nos fueron servidor por servidor, fueron 35 servidores. Claro, gracias a Dios teníamos un plan de recuperación de incidentes que decía, el primero, el directorio activo. El segundo, todo lo relacionado con facturación, no sé qué y tal. El tercero, tal. Y el último, el de los de recursos humanos me van a mandar a la porra, pero el de formación, ¿vale? Si no tienes un plan de recuperación ordenado, porque no puedes recuperar todo a la vez generalmente, no es un recupero backup a lo bestia. No, tienes que ir servidor, analizo, es como una cadena de montaje, ¿vale? Recupero el backup, lo pongo en una zona completamente aislada, verifico que no tenga ningún problema, pumba, lo pongo en producción. Pero hay interdependencias entre esos servidores. Si pones en producción un servidor que llama a otro y no lo ve, igual se cae. O sea, no es tan fácil definir una estrategia de recuperación, no se improvisa. Por eso es muy importante ponerlo en el plan de recuperación de incidentes, ¿vale? En ese playbook al que os hacía antes referencia. Bueno, clientes, hemos comunicado con ellos, ¿vale? En el caso de MS, ya muy rápido, teníamos clientes con SLAs. Tenemos contratos firmados a los que, más allá de los TSILs, tengo que comunicarles. Es de las primeras cosas que habéis dicho. Evidentemente, para nosotros será lo más importante, ¿vale? Por lo tanto, esto no ha sucedido. Nos dan ya el informe inicial y te dicen, oye, te aseguro que si recuperas el backup de hace 7 días, no hay problemas. Ostras, ¿no puedo recuperar un backup más corto? De nuevo, ahí hay una decisión de coste-beneficio. ¿Cuánto me va a costar recuperar la información de los últimos 7 días? Versus a ver si puedes ajustar un poco más, ¿vale? Y puedo esperar un poco más. Son decisiones de alta dirección, ¿vale? Esto tiene que... Normalmente yo lo que suelo recomendar es espera. Espera porque vas a ganar horas y puedes perder días, ¿vale? Y bueno, la sanitización, lo que os decía, es muy importante verificar, y lo habéis dicho muy bien, por lo tanto esto tampoco ha sucedido, es muy importante verificar que no haya dejado una bomba lógica instalada, porque el plazo de 1 semana para cobrar no era casual. Es que en una de estas tú has recuperado tu situación normal, te lanzan una bomba lógica, es decir, un programa que queda instalado porque tenía permisos de administración y que ya había dejado instalado antes de que lanzase el ataque, digamos, más ruidoso, y entonces no te va a pedir 1, te va a pedir 5, ¿vale? Y lo peor, desde el punto de vista reputacional, tus clientes verán que no has controlado la respuesta al incidente. Y eso es un problema, ¿vale? Última cosa. Antes no lo he mencionado, pero dentro de las pérdidas directas que tienen impacto en contabilidad, hay una que es una recuperación directa y que no la habéis mencionado. Igual porque no tenéis ciberseguro, pero los ciberseguros suelen tener un periodo de notificación de menos de 24 horas. Te dan especialistas suyos
igual no te cobran o no te aplican las recuperaciones si sus especialistas no han estado implicados. ¿Vale? Es muy importante que en ese plan de respuesta a incidentes, si tenéis un ciberseguro, vengan las condiciones de activación y, sobre todo, las condiciones de pago para evitar problemas. Y aquí estamos hablando de que un ciberseguro te puede cubrir 5 o 10 millones de euros, ¿vale? Depende de cómo lo tengas cobrado. Ahora se han vuelto carísimos, eso también os digo, ¿eh? Porque evidentemente el cálculo de la prima, con todos los impactos que ha habido, y ya no digamos nada de datos de carácter personal, que tampoco hemos mencionado, no fue el punto, ¿vale? Pero en cualquier caso sí que una buena negociación con un ciberseguro reduce el impacto, ¿vale? Y hay que saber cuándo activar. En definitiva, todos estamos expuestos, nos puede pasar a cualquiera. Si no tienes todos los activos perfectamente identificados, puede que salga algo por ahí. Si tienes excepciones, la gestión de las excepciones es fundamental. Esta del administrador que os digo fue una excepción y nos pillaron. El caso del Corte Inglés fue exactamente lo mismo, una excepción para varias cuentas que no tenían doble factor, misma historia, error de un proveedor externo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero todo esto no se entrena. O perdonad, todo esto no se improvisa, se entrena. Y cuando digo que se entrena es que hay que tener tus planes de respuesta a incidentes y además hay que hacer pruebas a lo largo del año, ¿vale? Para verificar que todo funciona. Y os pongo un último ejemplo para que sepáis más o menos de qué estamos hablando. Un cliente belga mío, la primera vez que hizo una prueba de su proceso de respuesta a incidentes, tardó 14 horas en recuperar sus servicios, porque lo hicieron de verdad, en entornos de preproducción, pero lo hicieron de verdad. 14 horas. Su RTO era de 2 horas. El tiempo objetivo era de 2 horas. La segunda vez tardaron 5, resolvieron un montón de cosas. Ahora que estamos con lo de la Fórmula 1, sabéis que esto es ir optimizando cosas haciendo pruebas. La última vez tardaron 1 hora y media. ¿Vale? Con lo cual, esto tiene un impacto positivo, un impacto económico o una reducción de impacto de un evento que te pasará una vez cada 20 años, pero sustos los vamos a llevar todos, tal y como está ahora. A veces será un correo de phishing que de repente alguien pica, a veces será un ransomware que es como lo peor, a veces será una inundación que afecta a nuestro data center, o a veces será un ataque interno o una tercera parte que desaparece, como la que os decía antes de la firma digital. Estos que he mencionado no son casuales, son los playbooks que, por ejemplo, DORA, la regulación esa del mundo financiero, define, ¿vale? Os recomiendo mucho trabajar en esa línea. Tener unos playbooks definidos, útiles, que no sean simplemente por cumplir el expediente, sino que vengan hasta comandos técnicos, que vengan hasta números de teléfono y tal. Mantenerlos actualizados cuesta un poco, ¿vale? Es un coste bajo que cada vez que haya un cambio tienes que localizarlo. Pero es lo que en un evento como este te hace no improvisar. Y en última instancia, y como última conclusión, mi recomendación fundamental también es formación, formación y formación a la alta dirección. La comunicación no la van a hacer los técnicos. Y el control de un incidente muchas veces requiere un conocimiento profundo del negocio. Prioridades, interlocutores, anticipación de problemas, requerimientos regulatorios, correos que hay que enviar, ¿vale? Es algo que hay que tener en cuenta y hay que tener predefinido, con lo cual la alta dirección debe conocer. Y esto es un poco lo que quería comentaros, ¿vale? Realmente os he comentado de palabra la tercera presentación, pero no quería extenderme mucho más. Muchas gracias por vuestro tiempo y nada, a vuestra disposición para cualquier duda adicional. Bueno, muchas gracias. Has concentrado muchísimo. Mi pregunta es, ¿qué herramienta recomendarías, el sistema o qué forma para hacer ese levantamiento de activos? O sea, que luego, porque luego además es tedioso mantenerlo, dicho. Sí, a ver, aquí hay herramientas de autodiscovery que, por ejemplo, te pueden ver un poco a través de tráfico de red o a través de cosas así, lo que tienes instalado. Depende de cada plataforma. Por ejemplo, Mundo Windows, si tenéis Microsoft 365 y tenéis Intune, te lo detecta todo. O sea, yo, una cosa que hago todas las semanas, antes de ir al comité de sistemas que os comentaba, lo tendré que hacer esta tarde, es revisar
las vulnerabilidades que tienen cada una de las aplicaciones que tienen instalados cada uno de los portátiles de MS y servidores. Entonces ahí me pone un listado que genera automáticamente, yo ahí no hago nada, me pone un listado de estados de las aplicaciones y de verdad con la licencia de 3, que es la más barata, o bueno, la segunda más barata, pero realmente la más profesional, o sea, la más barata de las profesionales, perdona, se saca muchísima información. Linux, Unix, pues tienen otras herramientas similares que lanzan un autodiscovery y te lo ven. Ahí no conozco tanto, te he de decir. Si tenéis también Mundo AS400, lo que pasa es que ahí es cierto que las herramientas de IBM normalmente no te permiten instalarte una cosa tan flexiblemente como esto. Al contrario, es un mundo mucho más industrializado. Fíjate que la duda a veces no es tanto cómo lo descubro, porque en muchas ocasiones hay cosas que no requieren instalación. Los servicios de inteligencia artificial, por ejemplo, son una de ellas, con lo cual la navegación web también es muy importante, sino también dónde lo guardo, que sería cómo defino una CMDB. Y ahí hay opciones de mercado o te puedes hacer un diseño interno. ¿Vale? Son las dos claves, pero ya os digo, no es solo el discovery, que el ejemplo que os he dicho yo creo que es muy útil, sino sobre todo también dónde lo guardo. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias a todos. Disculpad el retraso, tanto por el inicio como por el fin. Y nada, a vuestra disposición para cualquier cosa que estiméis oportuna. Muchas gracias.